Pues vamos a empezar. Primero vamos a empezar con un vídeo. Un día te diagnostican cáncer. Y por un momento tu mundo se viene abajo. Es el principio de una gran lucha. Probablemente la más importante de tu vida. Por eso cuando no has bajado nunca los brazos y al final consigues superarlo, resulta casi imposible contener la emoción. En la Asociación Española contra el Cáncer vivimos cada día historias como esta. Estamos cerca de ti, apoyándote en todas las fases de una enfermedad que nos afecta a todos. Si luchas contra el cáncer, nos tienes aquí. Pues este es el vídeo de presentación. Habéis oído la última frase, ¿no? Es decir, si tú luchas contra el cáncer, nos tienes aquí. Es una frase que se está prodigando mucho en la asociación. Pienso que es un lema muy importante. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Al alcalde, a sus representantes que están aquí, a la directora de la UNED, a todos los ponentes, Berta, pero sobre todo a vosotros. Estas conferencias, estas jornadas, esta es la segunda jornada que vamos a hacer. Es un reto que desde la Junta Local tenemos y este reto veo que la gente nos apoyáis una barbaridad. Soy estoy enormemente agradecido a todos vosotros siempre que en cualquier cosa que hace la Junta Local, la Asociación Española contra el Cáncer, pues nos dais este apoyo y este calor. Es muy importante, como digo siempre, para todos que trabajamos en el cáncer, pero sobre todo a los pacientes y a los familiares de esta enfermedad, que estemos apoyándolos continuamente. Ese es nuestro trabajo. Hoy hace 5 años, la Virgen de Montserrat, que yo y un puñado de compañeros y voluntarios, hace 5 años iniciamos el camino de esta Junta Local. En abril, hace 5 años, tenemos que mirar atrás lo importante de otras personas que hubo en la asociación y lo que somos ahora, a lo que llegamos, a lo que estamos, cómo hemos crecido y cómo creceremos, pero sobre todo cómo os podremos acompañar. Hoy vamos a hablar de una cosa que a la gente le gusta mucho, queremos desmitificar. Sabéis que yo siempre digo una cosa, me quiero enrollar porque me han dicho que no me enrolle. Quiero trasladar a la gente que tiene cáncer que verdaderamente la asociación trabaja en otros apartados que no sea lo más importante para nosotros, que ha sido el acompañamiento, sino que es la investigación y es hacer y crear hábitos saludables de vida desde los niños, para los padres y para los abuelos, que hoy en día cuidamos a muchos niños. Entonces, queremos hablar de la prevención. Me he escrito aquí qué es la prevención. Y yo, para que todos pongamos en trabajo lo que vamos a hablar hoy, todos los ponentes, es un conjunto de acciones que se pueden realizar con un fin de disminuir la incidencia y la mortalidad por el cáncer. No voy a pisar a nadie más, pero hay que decir un porcentaje, que el 40% de los cánceres se podría evitar con hábitos saludables de vida. Y hoy vamos a hablar de eso. Y hay una frase que dice que ningún alimento provoca cáncer, que Pachi es el que nos lo ha dicho, y ninguno cura el cáncer. Quedémonos con eso, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias a todos y vamos a empezar pues dándole la palabra a nuestro alcalde, José Manuel Aranda, que nos va a dar unas palabras y le damos un aplauso. Bueno, pues buenas tardes y qué mejor aniversario de la constitución del 5º aniversario de esta Asociación Española contra el Cáncer aquí en Calatayud que esta celebración de las segundas jornadas de investigación. La verdad es que tengo que decir que es un auténtico lujo disponer en Calatayud de una asociación contra el cáncer tan activa como la que preside en estos momentos Juan Rubio. Se ha implicado en la vida ciudadana, se ha implicado en la divulgación y se ha implicado en otro tema como es el voluntariado a nivel del hospital. Todas estas cosas yo creo que hacen esta una ciudad muy saludable. Y esto viene un poco al hilo de lo que va a tomar o de lo que va a tocar hoy el tema de la investigación. En primer lugar, esta ciudad en la que vivimos, que se mueve a través de esta asociación, tiene una asociación contra el cáncer tremendamente activa.
Y esto pues lo ha divulgado él con un grupo de voluntarios que se han implicado en la vida ciudadana, en la divulgación contra el cáncer y, por supuesto, en el voluntariado, como he dicho. En segundo lugar, estamos en una ciudad saludable, una ciudad en la que se ha invertido dinero en hacer senderos verdes, una ciudad pequeña en la que se puede facilitar la comunicación andando, en la que todos estos debates que tenemos acerca de la utilización o no utilización de los coches pues son debates manidos, porque creo que es una ciudad pequeña en la que podemos comunicarnos, caminar, ir a los sitios andando, salvo a distintos lugares. Y luego también tenemos un hospital muy cercano en el que trabajan 2 oncólogos y un hospital que también se implica en lo que es la actividad asistencial, pero también se implica en la actividad divulgativa. Y tenemos una serie de cosas distintivas en nuestro hospital, como es una comisión de tumores que se implica semana tras semana, martes tras martes, en ir documentando cada uno de los tumores que hay en el centro, en esta comarca, y que poco a poco pues van a ir dando sus resultados. Yo creo que tenemos, pues de alguna manera, 3 o 4 cosas en esta ciudad que nos permiten pues estar satisfechos de una serie de cosas que disponemos, que a veces no sabemos apreciar, pero que son importantes. Por supuesto, pues yo hoy no quiero más que dar la bienvenida. Me siento tremendamente congratulado de que haya sido invitado por la Asociación contra el Cáncer y animo a seguir en este debate, en esta divulgación y en todas estas jornadas divulgativas que el año pasado empezaron con un bilbilitano, que es un investigador en una universidad estadounidense, y que este año continúa con otro tema pues muy en boga, como es el tema de la alimentación y de la vida pues que tenemos que llevar. Muchas gracias y espero que aprovechemos todos esta jornada. Gracias. Tiene la palabra Ana Laguna, directora de la UNED. Muchísimas gracias, Juan. Bienvenidos a todos. Realmente, Juan ha dado las gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Yo no me resisto a darles las gracias a ellos. Gracias, Juan. Gracias a la asociación. Gracias a todos los voluntarios, a los trabajadores, a los socios y gracias también a los enfermos, que en numerosísimas ocasiones nos dais a todos unos ejemplos de coraje, unos ejemplos de lucha, unos ejemplos de vida que son impagables. Así que de verdad gracias a todos y si en algo os puede ayudar que todos, que os sintáis arropados por todos nosotros, pues aquí estaremos. Y desde el punto de vista personal, gracias con el corazón y ánimo en esa lucha en la que queremos que os sintáis muy acompañados y en esa lucha que es de todos, que es de los que estáis afectados en este momento y de los que en cualquier momento podemos estarlos. Es una lucha de todos y que tenemos que afrontar con todos. Y desde el punto de vista institucional, en lo que me toca ahora como representar a este centro universitario, qué mejor para este foro que está pensado para la cultura y para la investigación, qué mejor que acercar esa parte de la investigación que tan directamente nos afecta a la salud. Así que de verdad estamos encantados de poder ofrecer este salón de actos que se abre tantas veces para muchas cosas del ámbito universitario, pero también del ámbito de la ciudadanía. Estamos encantados de teneros aquí y estamos encantados de aprender algo más para cuidarnos todos un poquito mejor y procurar que esa enfermedad que tantas veces ataca sea cada vez más llevadera y cada vez más combatida. Así que bienvenidos a todos y espero que esta jornada sea muy útil. Gracias. Y ahora vamos a seguir. Jesús Brotón va a tomar la palabra, las riendas de todo el debate. Y sin más, Jesús, tú eres el dueño de la palabra. Pues buenas tardes y bienvenidos a todos a estas jornadas organizadas por la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Calatayud. El tema de este año, la alimentación y el ejercicio físico en el cáncer, sin duda expresa con toda claridad una de las principales pautas de la actividad de la propia asociación, como ya ha puesto de relevancia Juan: concienciar
sobre la prevención. Es indudable que un modo de vida saludable previene las enfermedades y una vida activa y una alimentación saludable son los pilares fundamentales de tener una vida saludable. Se plantean además las jornadas desde otra seña de identidad de la asociación, la preocupación por la investigación sobre el cáncer, apoyando a los especialistas que están en la primera línea del descubrimiento y de la aplicación práctica de las innovaciones para prevenir y combatir el cáncer con éxito creciente. Pero aborda un tercer aspecto hoy de la actividad de la asociación que es para mí especialmente importante: aportar apoyo e información de valor a los pacientes y sus familias en lo cotidiano, en las cosas del día a día. Estos aspectos prácticos de esta jornada puede que sean los más relevantes para muchos de los que hoy están en este salón de actos, que el Centro Asociado de la UNED en Calatayud pues presta tan gentilmente. Hemos venido todos a aprender y por si hubiera cosas que se pueden aclarar o matizar, al final de las presentaciones de nuestras invitadas y del coloquio posterior, abriremos un pequeño turno de preguntas y aclaraciones. La persona invitada especialmente este año desde el ámbito de la investigación es Jara Baltueña Santamaría. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja en el área de salud y nutrición debido a su formación conjunta en nutrición humana y dietética por la Complutense y en su licenciatura en Ciencias del Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha estado trabajando en diferentes centros de investigación internacionales, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, con la que colabora. En el 2013 fue galardonada con el prestigioso premio al mejor investigador joven internacional en materia de nutrición y salud. Unos meses más tarde recibió el premio extraordinario de tesis doctoral y el premio al joven innovador del año 2014 que otorga el periódico El Mundo de Castilla y León. Esta investigadora especialista en nutrición y deporte, aunque soriana, tiene también un vínculo con Calatayud a través de una de sus abuelas, reflejo de la cercanía que el ferrocarril mantuvo mientras existió entre las tierras de Soria, las suyas, y las del Jalón, las nuestras. Desde su formación y experiencia puede hacernos una aproximación sobre aspectos de la nutrición, la dieta y la actividad física de mucho interés para las personas que están luchando contra el cáncer. También para sus familiares que participan en estas cuestiones completamente cotidianas, como digo, y tan importantes para la salud y la calidad de vida. Sin más, les dejo con Jara Baltueña. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer estar aquí hoy con vosotros, casi como en casa, porque como bien has dicho, mi abuela era de aquí y toda mi familia materna por parte de abuela. Por lo tanto, agradecer de verdad a la invitación a Juan y a la Asociación Española contra el Cáncer el haberme dado la oportunidad de compartir esta tarde con vosotros. Para mí también un reto, porque es un tema en constante movimiento y sin más, bueno, tenía muchas cosas que decir, así que lo he intentado resumir y luego en las preguntas podremos ir resolviendo dudas si van surgiendo. Vamos a tratar un tema que es la prevención. ¿Prevención por qué? Porque fijaos los datos tan alarmantes que nos llegan desde la OMS de aquí a 2 décadas, para el año aproximadamente 2030. Nos alertan de una gran crisis de obesidad en Europa. Además, la falta de actividad física mata 3,2 millones de personas al año. La obesidad y el sobrepeso causan 500.000 de casos de cáncer al año y la OMS espera un incremento del 70% de nuevos casos de cáncer en las próximas 2 décadas. Esto es algo para lo que estamos aquí que tenemos que intentar revertir con hábitos de vida, en la medida de lo posible, hábitos de vida que nos han puesto en un contexto actual para lo que no estamos diseñados, y vamos a entender por qué. Y aquí voy a citar a un buen amigo, José Enrique Campillo. Él es un médico y escritor, autor del Mono Obeso, que cita una teoría que a mí me gusta mucho, y es cómo venimos del Paleolítico, como vemos ahí nuestros antepasados, con unos genes prácticamente igual que ellos. El 99,5% de nuestros genes son igual que los de nuestros antepasados. Sin embargo, el uso que hacemos hoy en día de los genes es muy contrario en la sociedad actual, con un sedentarismo y una hiperalimentación que nos lleva a que
ese genotipo no esté diseñado para lo que antiguamente se diseñaba, los genes se alteren y tengamos diversas patologías y caigamos en diversas enfermedades. Partiendo de esta base, ¿cómo podemos influir nosotros? Pues con unos estilos de vida, que los tenemos aquí, y el medio ambiente. Esto, fijaos el modelo de salud pública propuesto por Lalonde, ya en 1974, ¿cuáles son los determinantes de salud y los determinantes que van a influir también en la prevención de patologías como el cáncer? Tenemos aquí en verde los estilos de vida y por otro lado el medio ambiente. Ambos ocupan prácticamente un 70% de los determinantes de esta salud. La asistencia sanitaria ocupa tan solo un 15-20% aproximadamente. Sin embargo, si vemos el gráfico de la derecha, ¿qué proporción de dinero público se destina a cada parte? Pues vemos que la asistencia sanitaria se lleva la mayor parte, un 80% aproximadamente, dejando los estilos de vida y el medio ambiente relegado a un 10 o un 15%. Por lo tanto, lo que esté en nuestra mano actuar en esta parte, pues todo ello que nos llevamos de tipo preventivo. Para ello hay que conocer cuáles son los estilos de vida que van a influir en el cáncer. Son varios, hay algunos ya muy conocidos, como el tabaco, por ejemplo, sobre todo en algunos determinados cánceres como el cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, otros como también el alcohol, pero sin embargo nos vamos a centrar hoy en estos dos de aquí, en el ejercicio y en mantener un peso saludable por medio de este ejercicio y de la nutrición. ¿Por qué? Porque fijaos, nos hemos plantado en el siglo XXI con el genoma de nuestros antepasados y ese exceso de energía ingerida junto con esta baja inactividad física nos lleva al problema que la OMS nos plantea en crecimiento, el problema de la obesidad. Obesidad que está relacionada ya en muchos estudios con el riesgo de cáncer y su progresión. Aquí voy a plantear algunos gráficos, pero no os asustéis porque lo voy a intentar explicar de manera muy sencillita. Para entender bien esto nos vamos a meter dentro de una célula. Esto es una célula muscular, ¿vale? Entonces, aquí vemos diferentes reacciones que se plantean dentro de la célula y cómo esa sobrenutrición y esa inactividad física, ese sedentarismo, lo que va a hacer es desregular uno de los genes principales del metabolismo. ¿Cómo lo hace? Lo inhibe. Inhibe este gen que veis aquí, el PGC1-alfa. Al inhibir esto, hace que dentro de nuestras células lo que comemos que se tiene que metabolizar, esas grasas, esos hidratos de carbono, pues se nos quede parado, se pare la cadena metabólica. Al pararse la cadena metabólica, ¿qué va a suceder? Que se nos va a acumular dentro de la célula los diferentes ácidos grasos y diferentes metabolitos sin poder metabolizarse. Esto va a tener diferentes consecuencias. Uno, que esos ácidos grasos se nos quedan aquí y nos causan inflamación. Por un lado, los radicales libres nos van a oxidar esa célula, van a envejecer. Por otro lado, van a salir al torrente sanguíneo esos ácidos grasos que no pueden tampoco entrar en la célula y nos va a causar ese aumento de colesterol, que esos ácidos grasos se vayan depositando en diferentes órganos y sistemas. Y por otro lado, los receptores que tiene cada una de nuestras células que entre la glucosa en ellos, los receptores de insulina, se van a estropear, porque si la célula está funcionando mal, esto se nos estropea. Si se estropea, ¿qué pasa? Que la glucosa no puede entrar dentro de la célula y se nos va a quedar por el torrente sanguíneo, causando diferentes patologías. Esto simplemente con este hecho de la falta de actividad física y la sobrenutrición. Y si vemos aquí estos tres sistemas que hemos comentado, la resistencia a la insulina porque se estropea ese receptor, el aumento del colesterol sanguíneo y los parámetros inflamatorios de inflamación van a actuar directamente en un aumento de riesgo de cáncer y su progresión. Sobre esto es lo que nosotros con los hábitos de vida vamos a poder actuar, intentando evitar que ocurran estos tres procesos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aquí vemos cómo la pérdida de peso, mantener un peso adecuado y la actividad física activa este gen y por lo tanto ya tenemos abierta toda la cadena de metabolización e intentamos revertir o que no ocurran estos tres procesos que hemos explicado anteriormente. Esto es una cuestión, por lo tanto, de conocer dos partes de la balanza. La parte de la nutrición, calorías consumidas, y la parte del gasto, calorías gastadas. Antiguamente se pensaba que esto era como un equilibrio de la balanza, que si yo la tengo equilibrada, pues ya está, estoy bien. Por lo tanto, si alguno podría pensar, pues yo como poquito y ya está, y aunque no me mueva, no pasa nada, la balanza está equilibrada y yo no voy a enfermar, no me voy a alterar. Sin embargo, vemos aquí en los distintos gráficos cómo se ha hecho mucho hincapié
en hacer dieta, vamos a perder peso con la dieta, las calorías, fijaos, desde el 64 hasta el 2006, que es este gráfico, han ido disminuyendo, o sea, consumimos menos calorías, sin embargo la obesidad va aumentando y va cada vez aumentando de forma más alarmante. Por lo tanto, hay algo más detrás de esto y nos tenemos que fijar fundamentalmente en cómo gastamos esas calorías. ¿Calorías que nos vienen de dónde? Todos hacemos la compra en el súper, nos llevamos diferentes alimentos con el objetivo ¿de qué? De que nos den diferentes nutrientes. Esto es lo que nos va a dar energía, nutrientes que sonarán las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, junto con la fibra, son los que nos dan energía. El resto de nutrientes, como vitaminas y minerales, no son energéticos. Eso simplemente nos van a regular la estructura de la célula y diferentes órganos y sistemas. Por eso, los alimentos ricos en vitaminas y minerales, como puede ser la fruta y la verdura, tienen menos calorías, porque aparte de tener mucha más fibra que aporta menos calorías, también nos va a aportar toda esta parte de regulación. ¿Cómo lo vamos a distribuir? Pues fundamentalmente la parte de proteínas y grasas nos las van a aportar los alimentos de origen animal y algunos de origen vegetal, como son por ejemplo las legumbres, que son muy ricas en proteínas. Sin embargo, la parte de hidratos de carbono nos la va a aportar este grupo mayoritario de aquí abajo, de cereales, frutas y verduras. La pirámide está hecha así no porque una cosa sea peor que la otra, sino porque nuestro cuerpo requiere cada uno en proporciones diferentes. Entonces, obviamente, necesitamos más de la parte de la base y menos de la parte de arriba, ¿vale? Entonces, si nos fijamos aquí cuántas calorías nos aporta cada gramo que comemos de cada cosa, pues las grasas se llevan el mayor número de calorías. Por cada gramo de grasa que consumimos nos aporta más del doble de energía que proteínas o hidratos de carbono. Y la fibra, lo que menos. Nos fijamos aquí abajo. El alcohol, que no está puesto aquí, el alcohol nos aporta por cada gramo 7 kilocalorías, sin embargo son calorías que no aportan ningún nutriente. O sea, nos estamos llevando energía, pero sin nutrirnos. Lo importante de esto, ¿cuál es? Seguir los principios de la nutrición. En primer lugar, la alimentación debe ser equilibrada. Los nutrientes no es que uno sea mejor que otro, sino que hay que balancearlos, tenerlos en una balanza con lo recomendado. ¿Cuál es lo recomendado? Esto para pacientes sanos, el porcentaje de proteínas es en torno a un 10-15% del total de la energía del día. El porcentaje de grasas hasta un 30% aproximadamente, y el de los hidratos de carbono se lleva la mayoría un 50-60%. Lo mejor de esto es que la dieta sea equilibrada, intentar comer de todo y comer de colores, como diré aquí. La alimentación, el segundo principio es que debe ser variada. ¿Variedad en qué? Pues evitando lo que también dice José Enrique Campillo en su teoría, el embudo alimentario. Antiguamente consumíamos más de 250 tipos diferentes de alimentos, o sea, lo que veían nuestros antepasados lo comían. Hoy en día, ¿qué hacemos? Pues prácticamente cada uno de nosotros tenemos un pool de 50 alimentos y eso es lo que comemos día a día. Hacemos la compra con más o menos lo mismo. Entonces, la alimentación debe ser variada en mucho más ricos de estos alimentos. ¿Por qué? Porque cada uno nos va a aportar esos diferentes nutrientes que veíamos anteriormente de una manera diferente. Y lo mejor para esto que yo recomiendo es comer de colores. Ir al supermercado y, por ejemplo, una semana a lo mejor me cojo la fruta y la verdura de color verde, a lo mejor estoy comiendo acelgas, brócoli, y la semana siguiente pues me cojo la de color naranja. Compro zanahorias, compro lombarda de color morado. Esos colores de la fruta no están así al azar, es porque cada uno nos va a aportar un nutriente diferente y nos va a enriquecer de diferentes maneras. Pasa lo mismo con las legumbres, un día como alubias pintas y otro día me puedo comer garbanzos, y así podremos asegurar con una buena compra esa variedad en la dieta y que cumpla el segundo principio. Yo, por ejemplo, puedo alimentarme de una pastilla que tenga el 15% de proteínas, el 30% de grasas y el 60% de hidratos de carbono. Bueno, hay gente que a lo mejor se puede alimentar constantemente esa pastilla, pero cumple el principio de equilibrio. ¿Pero qué no cumple? El principio de variedad. Yo simplemente cojo esa misma cápsula y esa misma pastilla diaria, ¿vale? Entonces es muy importante que la alimentación sea variada. Dentro de esta variedad, y para asegurarlo, debemos repartir las comidas, de 3 a 5 comidas. Esto va a ser muy importante en los pacientes oncológicos porque muchas veces la pérdida de apetito, el que cueste meter esos alimentos, pues las cantidades deben ser menores y si lo repartimos a lo largo del día va a ser más fácil llegar a esa energía y que evitemos el riesgo de desnutrición. Hacerlo en un ambiente relajado también favorece, nos sentamos a la mesa, nos tomamos nuestro tiempo, que muchas veces vamos corriendo, que a lo mejor en 15 minutos hemos comido, y importante este aspecto, comer viendo delante de la televisión.
Aquí hay un estudio que indica que el 60% aproximadamente de los adolescentes que se encuestaron en este estudio comían delante de la televisión. Esto es un hábito que, fijaos, por cada hora que los niños ven la tele toman un 8% menos de fruta, 18% más de dulces y 16% más de comida rápida. Algo que no nos damos cuenta porque estás viendo la tele, pero sí que te lleva a unos hábitos algo menos saludables. Y en esta parte quiero incidir en el aspecto del desayuno. Principal comida del día, ¿por qué? Cuando nos levantamos, nuestros niveles de glucosa, de hecho, cuando vamos al médico que nos hagan la analítica, un análisis para ver la glucosa en sangre, ¿cómo se hace? En ayunas, sin haber comido nada. ¿Por qué? Los niveles de glucosa van a estar más bajitos que el resto del día. Llevamos 8 o 10 horas sin comer, con lo cual estamos gastando toda la energía que tenemos de reserva y nos levantamos con poquita glucosa. Esto hace que órganos como, por ejemplo, el cerebro, que prácticamente en condiciones normales solo se nutre de glucosa, pues esté un poquito más atontado. De hecho, si nos vamos a trabajar al colegio sin desayunar, ¿qué nos pasa? Que hasta que no nos tomamos algo en el momento, no parece que nos espabilamos. Entonces, el desayuno quiero incidir porque es una parte muy importante de nuestra alimentación diaria que nos va a dar esa energía y nos va a permitir que nuestros órganos y sistemas empiecen a funcionar adecuadamente. ¿De qué se debe componer? ¿De dónde nos viene esta glucosa? Pues nos viene del grupo de los hidratos de carbono, ese grupo que veíamos mayoritario, que tiene que ocupar el 50-60% de la dieta. Pero todos los hidratos de carbono son iguales. Hemos visto que está el grupo de los cereales, de las frutas, de las verduras. Pues no, tenemos dos tipos de hidratos de carbono diferentes. Por un lado tenemos los azúcares, que son los que llamamos rápidos, y por otro lado tenemos los hidratos de carbono más lentos, que son las verduras, las legumbres, el trigo, la pasta, los cereales integrales. Esto es una diferencia, ¿por qué? Porque los llamados azúcares son moléculas mucho más pequeñas, más fácil de romper. El fin de los dos va a ser darnos glucosa en la sangre, que es el nutriente que vamos a utilizar, pero los azúcares los va a hacer mucho más rápido. O sea, en menos de media hora yo me como un caramelo con azúcar y ya tengo azúcar en mi torrente sanguíneo. Sin embargo, estos, fijaos como el pico de glucosa es mucho menor y va a ser más mantenido en el tiempo. Azúcares aquí no entendamos solo el azúcar del terrón de azúcar de mesa. Entran todos los azúcares, por ejemplo, el azúcar de la leche, la lactosa, también es rápida, el azúcar de la fruta, la fructosa. Todo esto nos va a dar un plus de glucosa rápido. Por lo tanto, en el desayuno hay que asegurar una ingesta, por ejemplo, de leche o de fruta, o el zumo de fruta, que nos asegure este aporte de glucosa en el momento y luego ya introducir algo de acción más lenta para mantener la glucosa durante toda la mañana. Podemos hacernos una tostada con aceite de oliva, con algo de proteínas también, que nos va a saciar. Y bueno, y luego introducir dentro de la fruta, podemos algunos días meter la manzana, para aquellos a lo mejor que prefieran sustituir el café y necesiten como esa estimulación. La manzana se ha visto que es un alimento muy estimulante, que nos aumenta el metabolismo y que además nos aporta mucha fibra y nos acelera el tránsito. Entonces, por lo tanto, sería una buena opción meter una manzana en el desayuno. Para saber qué tipo de azúcares estamos tomando, los mayoritarios en nuestra dieta deben ser estos de aquí, ¿vale? Los que llamamos lentos. Estos deben ser los mayoritarios y estos de aquí arriba con más moderación. Para saberlo, pues nos vamos a las etiquetas. ¿Qué compramos? Yo cojo una etiqueta, por ejemplo, de una miel y veo hidrato de carbono, ¿cuánto tiene? 75 gramos. ¿Cuánto de ellos son azúcar? ¿Cuánto de ellos son rápido? 75 gramos. Pues aquí estaría tomando mucho de este apartado de aquí, ¿vale? Sin embargo, la pasta, por ejemplo, vemos que hidrato de carbono tiene 71 por cada 100 gramos. ¿Y cuánto de esos son azúcares? Solo 3. El resto serían todo de acción más lenta, ¿vale? Los que hemos dicho que tienen que ser la base de nuestra alimentación. Un truco, la pasta, por ejemplo, si la hacemos al dente, si la hacemos durita, que se quede dura, nos aporta menos pico de glucosa, por lo cual la mantiene más a raya, que si la hacemos más pasada. Cuando se nos pasa nos da más glucosa a la sangre. Y los cereales integrales también van a tener menos aporte de glucosa. Desayuno, ¿por qué quiero incidir? Porque seguro que habéis oído el déficit que tenemos actual en España de vitamina D. Casi el 70-80% sobre todo de los adolescentes, que nosotros lo hemos medido en un estudio, pero también de la población adulta, presenta déficit de esta vitamina. Vitamina que se ha relacionado no solo con la salud del hueso, que ya lo conocemos, para prevenir osteoporosis, sino también muscular, sistema cardiovascular, con la diabetes, con el sistema inmunológico, tan importante para el cáncer. Y es una vitamina que la obtenemos, por un lado, de
la dieta solamente del desayuno, porque aquí vemos la leche, si tomamos algún cereal, entonces ya tenemos la vitamina D del día muy cubierta. De hecho, se ha visto que la gente que desayuna tiene el doble de vitamina D que la gente que no desayuna, pero fundamentalmente va a ser esta otra fuente, la luz del sol. ¿Con qué rayos? Con los rayos UVA, ¿vale? Los rayos UVA, exponernos al sol, nos van a aportar la vitamina D necesaria para nuestro funcionamiento diario. Rayos UVA que muchos estaréis pensando, pero son los mismos que me causan ¿qué? El cáncer de piel, mismos rayos UVA. Cáncer de piel, muy importante también nombrarlo, porque sí que podemos hacer una detección precoz de él si cada uno de nosotros aprendemos a identificar cuáles son las señales de alarma, con una regla muy sencilla que es el ABCDE. Fijaos aquí en la columna izquierda, esto todo son manchas lunares benignos y estos son malignos. Si nosotros tenemos uno de estos, ¿cómo no lo podemos controlar? Pues la regla de la A. Si es asimétrico, tiene más pinta de malucho, por lo cual controlarlo. Si es bordes irregulares, lo mismo. Fijaos como el benigno, los bordes son más regulares. Colores varios. Tenemos varios colores dentro de un mismo lunar. Diámetro suelen ser más grandes, más de medio centímetro. Y si lo vemos que nos lo vamos siguiendo, que va evolucionando, también todos son signos de que debemos acudir al dermatólogo, ¿vale? Si vemos cualquiera de estos signos. Entonces, bueno, pensaremos, pues ¿cómo lo hacemos? Si los rayos UVA son necesarios para la vitamina D, pero sin embargo me dicen por todos los lados que me proteja por el cáncer de piel, pues de una manera muy fácil. 10-15 minutos al día sin protección en áreas grandes, pueden ser brazos, cara, pero evitando las horas punta. Por ejemplo, en agosto voy a intentar evitar las 2 de la tarde, pero sí que me voy a poner a las 11 de la mañana a lo mejor, salir a la calle sin protección 10-15 minutos y luego ya me aplico los factores solares, me cubro, me pongo la gorra o lo que quiera, ¿vale? Entonces, con 10-15 minutos al día se ha visto que ya se tienen los niveles de vitamina D adecuados. Dentro de otras partes que podemos actuar es sobre los niveles de colesterol. Aquí la dieta y el ejercicio físico también van a ser determinantes. ¿Cómo? Pues ¿de dónde nos viene el colesterol? Nos viene fundamentalmente de las grasas de los alimentos. Grasas, ese grupo que veíamos, que tenemos que saber también identificar leyendo las etiquetas. Hay diferentes tipos de grasas. Grasas saturadas, que seguro que nos suenan, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Cada una va a hacer sobre los niveles de colesterol, uno lo elevan de una manera diferente. Tenemos dos tipos de colesterol. El rojito que vemos aquí, el LDL, es el comúnmente llamado malo, y el HDL, el azul, el que comúnmente se le llama bueno. Entonces, ¿qué nos interesa? Una nutrición que nos eleve el colesterol bueno y nos disminuya el colesterol malo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, todas las grasas tienen que ser incluidas en su dieta, pero de diferente proporción. Las grasas saturadas, estas que vemos aquí, que tienen un cerito, nos vienen fundamentalmente de la leche entera, de los alimentos grasos animales, las proteínas animales, que por ejemplo la carne con mucha grasa, las mantequillas directamente de la vaca. ¿Y qué nos van a hacer estas grasas? Pues fijaos cómo nos van a elevar el HDL efectivamente, pero también nos van a elevar bastante ese colesterol malo. Por lo tanto, son grasas que debemos restringir en mayor medida dentro de nuestra dieta, ¿vale? Las monoinsaturadas, por su parte, tenemos el aceite de oliva, esta que vemos aquí, y las poliinsaturadas, los omega 3 del pescado, que seguro que nos suenan, omega 6, y muchos frutos secos también contienen estas grasas poliinsaturadas y diversos aceites. Estas grasas, fijaos lo que nos hacen, nos bajan el colesterol malo, y nos elevan el colesterol bueno. Luego son las ideales para incluir en nuestra dieta. Fundamental, ¿cuál? Este de aquí, ¿vale? Las grasas del aceite de oliva. Colesterol bueno que se eleva con estos dos parámetros, pero también con el ejercicio. De hecho, es el único agente externo a la dieta que es capaz de elevarnos el colesterol bueno, ¿vale? Y disminuirnos el malo. Aquí diréis, ¿y esta también que es saturada? Pues esto es el chocolate negro, que fijaos cómo nos baja la grasa mala y nos eleva un poquito la grasa buena. Por lo tanto, a lo mejor una onza de chocolate, para los que somos muy golosos, una onza de chocolate negro al día, que sea negro, pues también nos va a aportar este beneficio. Y luego las grasas trans, que tanto habremos oído. Estas grasas que son las únicas grasas que nos bajan el colesterol bueno, las únicas que nos bajan este azul, aparte de elevarnos el malo. Estas hay que tener mucho cuidado con ellas y son sobre todo en todos los productos procesados, de bollería, en cajas que compramos de congelados para freír, para hacer... Pues todas estas son las que tenemos que restringir en mayor medida. Otro aspecto a controlar en
en la parte del colesterol son los fitoesteroles. Son unas moléculas que contienen, es como el colesterol vegetal, por así decirlo, que tienen los cereales mayormente integrales, por eso la dieta de cereal, si es integral, es más beneficiosa, y también frutas y verduras y el aceite de oliva. Mira, estos son moléculas de colesterol que van por el intestino, cuando nosotros comemos un alimento, van por el intestino y se absorben unas en la sangre y otras se excretarán. Cuando nosotros comemos fitoesteroles, estos alimentos que vemos aquí, estas moléculas verdes, que son los esteroles vegetales, van a captar las moléculas de colesterol y van a hacer que se absorba menos colesterol y que eliminemos más por las heces. Por lo tanto, también va a ser un neutralizador. ¿Esto qué va a hacer? Pues que el tránsito intestinal sea más fluido, que nos prevenga cánceres como por ejemplo el cáncer de colon, porque si estamos menos estreñidos y la fibra nos hace que el tránsito intestinal sea más fluido, se acumulan menos tóxicos en el intestino, y también se va a ver todo esto favorecido con una ingesta adecuada de agua. Que antes lo estábamos hablando, que muchos nos cuesta, bueno, yo soy de las de la botella todo el día, pero hay mucha gente que le cuesta beber agua, y nos lo tenemos que imponer como obligación, beber constantemente, porque ese agua nos va a hacer que el tránsito sea mucho más rápido, que prevengamos también el cáncer de colon, y también alimentos ricos en agua. Por ejemplo, la sandía es un 90% agua, si no hacemos cremas, caldos, y también obtener estos beneficios. Y por último, sobre lo que también podemos actuar es sobre los parámetros de inflamación. Inflamación que hemos visto que también aumentaba el riesgo de cáncer y su progresión. ¿Cómo? Pues fundamentalmente los alimentos más antiinflamatorios son los antioxidantes. Antioxidantes de aquí la importancia de resaltar la ingesta de frutas y verduras de 2 a 5 raciones al día. De aquí, de este apartado de frutas y verduras, el aceite de oliva también contiene, y el pescado, sobre todo, pescado azul, pescado que contiene omega 3, que son los pescados de colores como el atún, el salmón, la caballa. Todos, en realidad, si nos quedamos con que todos los alimentos de colores muy intensos nos van a hacer esa antioxidación y prevenir esa inflamación. ¿Cuáles son? Pues aquí tenemos todos los intensos, las verduras son muy intensas, el tomate con su licopeno, las zanahorias, el brócoli, el aceite de oliva también es un color intenso, el pescado de colores intensos, el atún, como hemos dicho, y el salmón. Junto a esto, una premisa de la biología fundamental es que si comemos cada día, tenemos que movernos cada día. También en el libro de José Enrique Campillo, como nos dice que todo animal, si nos fijamos en los animales, no hay animal que coma sin hacer un movimiento para ello. Entonces, todo animal debe pagar un precio de energía muscular para conseguir la energía de los alimentos. ¿Cuáles son los únicos animales que podemos atiborrarnos de comida sin mover un solo músculo para ello? Pues el humano. Entonces, para esto, también concienciar en la prevención oncológica, porque fijaos cómo un estudio reciente sacado, esto es en ratones, un programa de ejercicio físico en ratones, cómo el volumen tumoral consigue disminuirlo con un programa de ejercicio físico. Estos son los que hacían ejercicio y estos los que no. ¿Cómo se reducía? Hasta un 67% el volumen tumoral. Aquí vemos las metástasis en negrito, cómo en un programa de ejercicio se conseguía reducir. Esto es antiinflamatorio también y es antiproliferativo. Hay algunos cánceres que sí que están más investigados y que se ha visto la relación y la asociación directa con el ejercicio físico. Son los que vemos aquí. Los que vemos que están por debajo de la línea roja. El riesgo relativo de padecer cáncer es menor si realizamos ejercicio en el cáncer de mama, de colon, en el de páncreas, próstata, endometrio, ovario y pulmón. Si vemos, aquí están los cánceres más prevalentes en nuestra población, que son el de pulmón, el de mama y el de colon, están incluidos en esta acción preventiva del ejercicio físico. De una manera muy sencilla, para que tengamos una de las razones fisiológicas, porque muchas veces si no entendemos el porqué decimos, bueno, sí, el ejercicio es bueno, pero ya, y luego nos olvidamos de él. Pues vemos cómo el ejercicio inhibe una proteína, la MDM2, que es una proteína que estimula la proliferación oncológica, la proliferación celular. Si yo la inhibo, consigo frenar esa proliferación del tumor. Y a su vez estimula un gen, que es el gen P53, que es un gen de supresión de tumores, muy importante para frenar toda la cascada oncológica. ¿Y qué esto qué hace? Si yo estimulo con el ejercicio esta supresión del tumor, vamos a hacer que las células malignas mueran y que no proliferen, ¿vale? Intentar frenar esa proliferación. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues muy importante a los niños como prevención inculcarles el ejercicio físico, 60 minutos al día, ellos sí que lo tienen que hacer moderado, vigoroso, ¿vale? Que se cansen. Y vamos a medir en ellos el sedentarismo
porque es muy difícil medir. Un niño sedentario no lo sabemos, no es muy difícil de medirlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues estando menos de 2 horas de pantalla al día, se considera un sedentario. Si está más de 2 horas delante de pantalla, sea en ordenador, sea iPad, sea televisión, más de 2 horas al día, ya es el límite que ponemos para el sedentarismo. Los adultos, ¿cuáles son las recomendaciones? Media hora al día, cada uno como pueda. Si alguno tiene que empezar poco a poco, pues lo hacemos a lo largo del día. 2 minutos, mientras en el trabajo me levanto, subo y bajo un poco las escaleras o me doy una vuelta por el pasillo y me vuelvo a sentar. Así a lo largo del día, hasta que acumulemos un total de un mínimo de media hora. Y progresivamente nos iremos encontrando mejor y podremos hacer un ejercicio más continuado. Algo muy sencillo es, pues si tenemos móvil que nos cuente los pasos, o si no, un podómetro que lo venden en muchas tiendas, pues tenemos que llegar al día a 12.000 pasos. Es una manera sencillita de saber que hemos sido activos ese día. 12.000 pasos. Que llegan las 8 de la tarde y he hecho 9.000, pues me bajo a tirar la basura y doy 2 vueltas a la manzana y ya llego a los 12.000 pasos. Y así logramos cumplirlo de una meta muy cortita día a día. Aquí intensidad, esto es algo también muy importante y importante también para la prevención del cáncer, muy relacionado con el sistema inmunológico. ¿Por qué? Fijaos que esta es la intensidad de realizar ejercicio físico. Cuando el ejercicio es moderado, es cuando mayores beneficios se obtienen a nivel inmunológico. Es decir, en azul que vemos aquí, el riesgo de infección es menor porque nuestro sistema inmune en rojo está cuando más desarrollado, ¿vale? Cuando el ejercicio es moderado, aproximadamente un 60-70% de nuestro máximo. Que nos cansemos pero no sea extenuante. Sin embargo, vemos como el ejercicio vigoroso, el ejercicio extremo muy extenuante, se ha visto como nuestro sistema inmune cae y tenemos mucho más riesgo de infecciones. Entonces, esto también para los pacientes oncológicos es muy interesante. Cada uno lo tiene que hacer a su nivel. ¿Por qué? Porque esto fue un programa de ejercicio realizado oncológico y los parámetros psicológicos durante el tratamiento. Bueno, aquí tenemos a Nieves, que es la experta en esto, pero simplemente vemos cómo provoca, efectivamente, el ejercicio físico en el paciente oncológico provoca fatiga. Por eso es muy importante saber cómo lo puede hacer y aunque si yo solo puedo mover un brazo, porque no puedo más al principio, pues que sepamos que eso ya es importante, que ahí estamos actuando ya. Y que si no podemos, pues que poco a poco ya iremos pudiendo, o sea que tampoco nos estresemos. Pero sí que es verdad que aquí tenemos que tener un programa muy regulado y muy poco a poco, y que a lo mejor el de al lado puede correr una maratón y yo no puedo simplemente levantarme de la silla y no pasa nada. O sea, tenemos los mismos beneficios. Porque vemos aquí cómo el ejercicio ha aumentado la calidad de vida de los pacientes oncológicos, disminuye la ansiedad, disminuye la depresión y aumenta la autoconfianza. Algo muy importante en una enfermedad que que tiene muchos efectos a nivel psicológico que son muy importantes para poder afrontarla. Con esta felicidad nos atañe a todos. ¿Por qué? Porque los datos están aquí. 6 de cada 10 personas que acuden a una consulta médica sufren síntomas relacionados con el estrés. Estrés, que es el mecanismo de defensa ante cualquier amenaza. Todos los animales, el estrés es necesario porque si a mí me está persiguiendo un tigre y yo soy esta pobre liebre, pues el estrés me hace escapar de ese tigre. Entonces se mueve, lucha, huye, se esconde y está contrayendo sus músculos. Sin embargo, el ser humano estamos diariamente que si me echa la bronca mi jefe, que si llego a casa y tengo un montón de problemas con los niños. Al final, ¿qué hacemos? El humano no huye, no nos ponemos a luchar. Entonces, todos esos metabolitos que se han preparado para el estrés se acumulan y nos causa, al final, que se queden circulando en el torrente sanguíneo, como veíamos antes en la célula, dentro de la célula, sin metabolizarse, porque no hemos expresado con el movimiento. Por lo tanto, caigamos en enfermedad. Para esto, el ejercicio es muy bueno como hormona al liberar hormonas del ánimo y de la felicidad, libera endorfinas, que seguro que lo hemos oído, que actúan contra el dolor, nos aportan ese bienestar, y aparte serotonina también, que también es una hormona de la felicidad, por llamarla así de alguna manera, y con algunos alimentos que contienen un aminoácido que se llama triptófano, también nos aporta esta hormona de la felicidad, esta serotonina, y nos puede ayudar a beneficiarnos en el descanso y ese bienestar. ¿Como cuáles? Pues lo que hemos visto antes, la base de la pirámide, prácticamente cereales integrales, legumbres, frutas y verduras. La leche es una fuente muy rica en triptófano, entonces si por la noche necesitamos relajarnos, un vasito de leche, a lo mejor con un poco de miel, calentito, nos ayuda a tener ese plus de relax y conciliar mejor el sueño, que es fundamental también en todo este proceso de hábitos de vida.
nuestras horas de descanso, para lo cual unas pequeñas recomendaciones muy breves para dormir mejor, que necesitamos esta hormona, es la melatonina. Esta hormona es la encargada de que nosotros nos durmamos. ¿Pero qué necesita la hormona? Que estemos en un ambiente de oscuridad. O sea, por eso de día nos cuesta mucho dormirnos, porque esta hormona de día pues no puede secretarse, es de noche. Entonces, 2 horas antes de irnos a la cama, hemos tenido que haber cenado, apagamos un poquito la luz de la sala de estar, de donde estemos, nos relajamos, evitamos, que esto casi es muy difícil hacerlo, pero hay que evitarlo, los móviles y las pantallas, que con la luz nos estimulan más y favorecemos esta secreción de la hormona melatonina para tener un mejor descanso. Y con esto como conclusiones, debemos mantener un peso saludable, evitar el tabaco y limitar el alcohol, evitar la exposición solar excesiva sin protección, realizar ejercicio, como hemos visto, todos los días, junto con una alimentación variada y equilibrada, siguiendo una dieta mediterránea. Todo ello contribuirá a la prevención y retraso de aparición de enfermedades y a mejorar nuestro bienestar y felicidad. Y sin más, muchísimas gracias. Y para cualquier cuestión, aquí está mi mail personal y quedo a vuestra disposición. Gracias. Conviene hacer buena digestión de toda esta información, desde luego, bien valiosa como esperábamos. Vamos a seguir con otros contenidos y ahora vamos a hablar desde otro aspecto, desde el aspecto de la consulta. Y para ello le hemos vuelto desde la asociación a pedir ayuda a Berta Jiménez Rubiano, que aquí prácticamente todos, si no casi todos, pues la conocen. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, médico especialista en Oncología Médica, máster universitario en Avances de Radiología Diagnóstica y Terapéutica en Medicina Física, también en Ensayos Clínicos. Es la responsable y creadora del Grupo de Cuidados Paliativos del sector de Calatayud. Ha sido responsable y tutora de un programa sobre manejo de urgencias oncológicas en el ámbito rural en los años 2014 y 2015. Tiene una impresionante formación actualizada en su especialidad gracias a su participación en decenas de cursos, simposios, reuniones científicas, publicaciones e investigaciones. Pero hay cosas que en Calatayud, además de este impresionante currículum, apreciamos. Es madre de 3 hijos. A su preparación une una calidad humana de la que sus pacientes hablan y hablan mucho y bien, y que ayuda de verdad, me han contado. Yo todavía no he pasado por la consulta, pero me lo han contado, que ayuda de verdad a las personas en el momento de conocer que tienen cáncer o a la hora de enfrentar los tratamientos. A la doctora Jiménez Rubiano se le ha pedido que desde su experiencia de la consulta diaria nos aporte pautas y nos resuelva algunas dudas sobre la interacción entre la alimentación y los tratamientos contra el cáncer. Les dejo pues con la doctora Berta Jiménez. No sé si necesito el micrófono. Buenas tardes a todos, no te preocupes, Jara. Tranquila, cariño. Buenas tardes a todos. La verdad es que el aforo es impresionante. No quiero repetirme, pero sí agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer que vuelvan a contar conmigo, a todos los asistentes, a los ponentes, pero sobre todo a Juan, a Nieves y a mis maravillosas voluntarias. No solamente por lo que hacen con los pacientes, que es muchísimo, sino por lo que hacen también conmigo. Gracias a todos, no solamente por esto, sino por vuestro día a día. Muchas gracias. Reconozco que estoy más nerviosa que cuando me preparo una charla para mis colegas de oncología. Resulta mucho más fácil estudiar biología molecular, inmunología, las células, Patricia. Resulta mucho más fácil que un tema tan importante, tan relevante, que forma parte de nuestro día a día y que tiene una relación positiva y a la vez viciosa como una enfermedad como el cáncer. Ciertamente desde la consulta, y al hilo de lo que decía Jara, la doctora Baltueña, ella ha hablado sobre todo de prevención primaria, de evitar llegar a ser un caso, o sea, padecer una determinada enfermedad, en este caso cáncer o insuficiencia cardíaca, un infarto agudo de miocardio, pero tenemos que tener claro que en la consulta de oncología médica hay muchísimos escenarios clínicos distintos. Están los pacientes
que se han operado, han finalizado la quimioterapia y están curados. Están los pacientes que de alguna manera presentan una enfermedad que en ese momento la palabra curación es difícil de manejar, su situación clínica es absolutamente distinta que a este primer grupo de pacientes y no podemos perder el norte. Luego enfatizaré en este concepto porque, como digo, la relación con el cáncer es doble y a veces no viciosa, pero sí en cierto modo negativa. Ya veremos por qué en el síndrome de la caquexia. Al hilo de lo que decía Jara, ella ha hablado sobre todo de nutrición, de nutrición y de prevención primaria, como acabo de decir. Algo falla y algo va a seguir fallando. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, y como bien ha dicho ella, en el año 2012, esto hablo de todo a nivel mundial, de una epidemiología global, se diagnosticaron 14 millones de nuevos casos de cáncer, de ellos 8,2 supusieron fallecimiento del paciente por no ser la enfermedad curable, pero se estima que en el año 2035 el caso de nuevas neoplasias, cuando digo neoplasia me refiero a tumores, es un poco el vicio que tengo cuando hablo en charlas de mi especialidad. Deciros que en el año 2035 se espera que haya casi 30 millones de pacientes afectados por esta enfermedad y nuevamente aproximadamente 18 millones no podrían curarse. Estos cambios se creen secundarios o se creen que va a ser secundarios tanto a los cambios demográficos, entiendo que el envejecimiento de la población, la esperanza de vida cada vez superior, así como los cambios en los factores de riesgo. Me llama la atención. Pensaba encontrarme un muñequito rojo que fueran los factores de riesgo, porque ciertamente sí que asistimos a un cambio en la forma de vivir nuestro día a día, en la forma de alimentarnos. Ya no vemos bien cuando alguien fuma. Antes era el héroe del colegio, del instituto. Ahora es el villano. Tampoco es eso, pero me refiero, están cambiando el concepto. No es eso ni mucho menos, por favor. Pero no me entendáis mal. Aparte del coste personal, que para mí como oncóloga es el más importante, el más relevante, por el diagnóstico de esta enfermedad, supone un coste económico muy importante. Como bien ha dicho la doctora Baltueña, dirigimos casi la totalidad de los recursos al tratamiento, más o menos el diagnóstico, en este caso el diagnóstico molecular en muchas ocasiones. Y solamente un 4% de las políticas regionales y nacionales destinan partidas que no superan el 3% de los presupuestos generales para la prevención de esta enfermedad. Deciros que también asistimos a un cambio epidemiológico y muy al hilo de lo que ha dicho Jara, y es que hay una transición epidemiológica de esta enfermedad porque empieza a aparecer, ha explicado muy bien la relación entre la falta de ejercicio físico, la obesidad, el índice de masa corporal. Ella no lo ha nombrado porque las cosas están cambiando, ahora veremos por qué, pero sí que es verdad que la carga global del cáncer atribuida a un alto índice de masa corporal se incrementa cada año. Y no solamente en los países europeos, que parece que va disminuyendo. Este incremento es a costa fundamentalmente de los países en vías de desarrollo. Países con doble problemática. Por un lado, empiezan a tener obesidad, un problema del que carecían hasta ahora, y por otro siguen siendo muy endémicas los tumores secundarios a infecciones víricas. Aquí, afortunadamente, vamos a erradicarlo, pero en estos países no ocurre lo mismo. ¿Qué ocurre en España? ¿Qué ocurre en España? Pues que el cáncer sigue suponiendo la primera causa de muerte, ¿de acuerdo? 2 de cada 1.000 varones y una mujer de cada 1.000 fallecen por esta causa, estando a la cabeza, como no, el cáncer de próstata, no en mortalidad, sí en incidencia, porque igual que ocurre con la mama, es el más incidente, el más prevalente, pero también el que generalmente por los programas de screening cazamos con más antelación. Pero es muy importante el cáncer de colon y el cáncer de vejiga en los varones, así como el cáncer de mama, de intestino grueso y de pulmón en las mujeres. No quiero incidir más en esto porque estamos hablando sobre todo de niveles de prevención primaria. Quizá el 50% de los casos es un poco sobreestimado, pero sí que se dice, cifras globales, es que aproximadamente 1/3 de los casos, es decir, 1 de cada 3 pacientes, su tumor tiene relación un poco con los hábitos de vida o factores de riesgo modificables, que son los que acaba de comentar la doctora Baltueña. Este es un estudio que se llevó a cabo en Estados Unidos, pero que se puede asemejar, que nos puede servir por similitud con lo que puede ocurrir en nuestro país. En primer lugar, es un estudio que realizaron para ver qué posible reducción podían conseguir de ciertos tipos de tumores, ¿vale? Por ejemplo, el cáncer de pulmón, si dejásemos de fumar,
si controlásemos 100% las infecciones víricas, y fijaos cuál sería la reducción. En el caso de los virus del 100%, en el caso del estrés laboral o exposición laboral al asbesto, a la cementera. Ayer veía a un paciente con una fibrosis pulmonar muy severa secundaria a una cementera. Me costaba trabajo creer que hubiera sido en este siglo, pero sí lo vi. Y el caso es que realmente podemos no curar ni controlar todos los casos de cáncer, eso es imposible, pero sí ayudar a reducirlos, eso por supuesto. Y si se producen en el individuo, afrontarlos de una manera con menos quebrantamiento de su vida y del estado general, por supuesto. Este es un estudio que se llevó a cabo por el IAR, que es el Centro Nacional de Investigación del Cáncer, con su sede en Lyon. Deciros que es un estudio que se hizo en cuanto a epidemiología sobre los factores de riesgo modificables y su asociación con los procesos neoplásicos. Y sorprendentemente, en el caso del índice de masa corporal, ya no se utiliza el índice de masa corporal porque hay personas que tienen un índice alto, son atletas y sin embargo eso no quiere decir que tengan grasa, como ha explicado bien la doctora Baltueña. Estaban hablando sobre todo de la circunferencia abdominal o del perímetro abdominal, que es un marcador que se relaciona con la obesidad, y fijaos cómo el riesgo relativo de padecer cáncer aumenta con el perímetro abdominal. Esto y otros datos ya lo ha expuesto muy bien y muy claramente Jara, solo quería pasarlos por encima. ¿Sabemos cuáles son los niveles de prevención? En la consulta de oncología llevamos a cabo prácticamente los 3, porque hay pacientes que están curados y tenemos que evitar que vuelvan a tener otra enfermedad asociada a lo mejor con la alimentación, incluso otra neoplasia. La prevención primaria es de la que ha hablado la doctora Baltueña, tiene la ventaja de que llega a toda la población, intenta evitar, suprimir y, si no es posible, reducir un determinado riesgo y la llevamos a cabo para antes de que ocurra esa determinada enfermedad o ese caso, estamos hablando de cáncer como de enfermedades coronarias. La prevención secundaria es una persona que ya tiene factores de riesgo, por ejemplo, un paciente, se me ocurre con factores de riesgo para el cáncer de colon, se me quiere ocurrir, y se lleva a cabo mediante el cribado, por eso es tan importante, y la detección temprana, y controlando, por supuesto, los factores de riesgo. Por ejemplo, se me ocurre el cribado de cáncer de colon con la sangre oculta NECE, el cribado de cáncer de próstata, de mama, etcétera. Y la prevención terciaria, que de algunas personas ya son pacientes con una determinada enfermedad, diagnosticada de esa enfermedad. Hay que prevenir la presencia de segundos tumores o complicaciones relacionadas con la alimentación y, sobre todo, intentar que mantenga al final del proceso su calidad de vida y, si es una enfermedad curable, rehabilitarlo. ¿Qué ventaja tiene la prevención primaria? Que al fin y al cabo es la más importante, porque es el cimiento de nuestra futura. Estas decisiones son el cimiento de nuestro futuro. Pues disminuye las inequidades sociales tan manifiestas hoy en día, porque alimentarse correctamente en ocasiones supone un gasto que eso lo podemos ver mejor en el debate. Pero bueno, a veces la alimentación, en fin, puede poner de manifiesto determinadas desigualdades sociales. Pero sí que es verdad que la prevención primaria llega a todos. El impacto va más allá de aquellos afectados directamente porque habla de grupos de población y es efectiva para factores de riesgo comunes a determinadas enfermedades, por ejemplo, para el cáncer, el tabaco, el alcohol, el sobrepeso, a nivel cardiovascular, a nivel de resistencia a la insulina, a nivel respiratorio, etcétera, etcétera. ¿Qué desventajas tienes? Que los beneficios son muy a largo plazo, con lo cual no son palpables, no se ven. Además, se tratan de medidas muy impopulares, porque en España el alcohol forma parte de nuestro cabecero de la cama, las celebraciones, las bodas, todo está rodeado de alcohol, y es cierto. ¿Qué barreras tiene? Pues un poco beneficio político-económico a corto plazo. No hay fotos, no hay imágenes de ese paciente que no mejora porque no es paciente. Es difícil de comprender a veces el concepto. Y como he dicho, menos de un 4% del presupuesto público se destina a estas partidas de prevención primaria. El énfasis es sobre todo, como ha dicho la doctora Baltueña, en el tratamiento, cuando vemos que influye a veces mucho menos que los factores de riesgo en la evolución de la enfermedad. ¿De acuerdo? Esto depende mucho de la persona. Como digo, es muy difícil realizar la prevención primaria en ocasiones porque no desconfiamos, no creemos, en fin, no vemos el peligro incipiente, no tenemos una sensación de amenaza real. Y, como he dicho antes, y voy a recalcar un poco a lo largo de la charla, los estilos de vida inciden en las diferencias de salud y bienestar. Pero estas diferencias también se asocian a un bajo conocimiento de la salud, que pasa por un bajo conocimiento en general de todo, y sentido también de impotencia sobre la salud. No puedo actuar, esto es lo que tengo, bueno, pues así voy. Decir que la prevalencia de la obesidad, según el nivel educacional, aquí lo veis, ¿de acuerdo? Mucho menos prevalente cuando existe no estamos hablando, esto no es una cuestión económica, es una cuestión de formación en salud. ¿Cuál es la relación entre nutrición y cáncer? Estrechísima. ¿Por qué?
porque ya hemos visto, mediante la prevención primaria, que la alimentación inadecuada aumenta el riesgo de cáncer, ¿de acuerdo? Sin embargo, una vez que se produce el proceso neoplásico, el tumor, el cáncer y su tratamiento ponen al paciente en peligro de desnutrición y pasamos a un escenario clínico absolutamente distinto al de la prevención primaria, ¿de acuerdo? Es importantísimo evitar la desnutrición en un paciente oncológico. Y a veces puede que choque un poco lo que voy a decir, pero es que nos movemos en escenarios muy distintos. Como digo, todo es una cadena, todo requiere un engranaje y todo está relacionado con todo. La alimentación con que el tratamiento funcione, la alimentación con que el paciente se anime y sea capaz o afronte con más vigor, de alguna manera, o más arrojo un determinado tratamiento, incluso sus consecuencias tóxicas, es importantísimo. Aquí tenemos la responsabilidad todos, el profesional de la salud, el educador, y con esto me refiero tanto a los profesores como a distintos niveles, los médicos de atención primaria, tan importantes en esta misión de la prevención primaria, por supuesto del individuo, de sus decisiones, de sus creencias, de su educación y de su fuerza de voluntad, y también de los medios de comunicación. Es muy importante no transmitir las noticias siempre lo digo a los pacientes, de una forma sensacionalista, de una forma muy TV, como yo digo, ¿de acuerdo? Luego explicaré por qué he dicho esto. ¿Existe una dieta anticáncer? Pues como adelantaba Juan, no existe una dieta anticáncer. Como bien ha dicho Jara, existen unas medidas, unas recomendaciones dietéticas que disminuirán el riesgo, no anularán el riesgo por completo de tener esta enfermedad, ¿de acuerdo? Dicho de alguna forma coloquial, tendrán menos papeletas. Si a eso le unes que fumas, no fumas, reduces o anulas el consumo de alcohol y realizas, tan importante, el ejercicio físico, las papeletas cada vez son menos, ¿de acuerdo? Aunque, como yo digo, es difícil en muchas ocasiones que no haya por ahí una papeleta suelta y contra eso no podemos luchar, pero esto sí podemos controlarlo, ¿de acuerdo? He puesto la chistera porque realmente no hay ninguna dieta, no hay nada milagroso ni nada mágico en esto. Se trata de, como ha dicho Jara, cosas relativamente sencillas que implican un resultado muy complejo, ¿de acuerdo? Tampoco no hay dietas milagrosas para adelgazar, igual que no las hay para el cáncer. Quería poner esta foto porque algunas veces escucho cosas, en fin, tampoco hay alimentos milagrosos, hay alimentos muy saludables. Como ha dicho Jara, los alimentos de colores, los colores naranjas, rojos, verdes, amarillos, son tremendamente beneficiosos por su contenido en betacarotenos, por su poder antioxidante, porque reparan el daño celular que provoco yo con la quimioterapia, con los tratamientos dirigidos o con la radioterapia. Entonces sí que es importante, ¿de acuerdo? Esta es la superdieta. Como le decía en broma esta mañana a todos los compañeros que me decían, Berta, venga, ánimo, que vamos a ir a verte. Le decía, pues llevo un mes estudiando, total, para recomendar que lo mejor es la dieta mediterránea, como ha dicho Jara. Esta es la pirámide mediterránea con alimentos frescos. Aquí he modificado un poco la charla y he puesto una foto porque en la pirámide ya se contempla añadir el ejercicio físico y el agua. El agua, yo soy como Jara, ya estaba echando en falta mi botella de agua. Esta es muy pequeña, de 2 litros, ¿de acuerdo? El Código Europeo contra el Cáncer seguro que no es conocido por la mayoría de vosotros y tampoco por la mayoría de mis compañeros, cuidado, que es algo bastante serio. Ahora cuando finalicemos la exposición todos los ponentes y el coloquio, creo que os van a hacer entrega, lo tienen ya, fenomenal. ¿Por qué es importante el Código Europeo contra el Cáncer? Porque aquí podéis consultar y con una base basada en la evidencia científica, porque por favor esto es muy importante, la evidencia científica se construye demostrando que las cosas no se producen por azar, por suerte. Las cosas tienen un fundamento y hay que demostrarlo, ¿de acuerdo? Bien, como digo, el Código Europeo contra el Cáncer da una serie de recomendaciones, 12 consejos, que ya los ha adelantado Jara, la mayoría de ellos, y además muy bien explicados. Pero no solamente te dicen, no fume, no beba, no se ponga el sol en las horas puntas, no. Incide mucho más, puedes profundizar todo lo que quieras, según el nivel con el que puedas afrontar esta información. Hay gráficos esta es la hoja que podéis encontrar, se puede imprimir, la que creo que os han entregado antes de la charla, pero sí que deciros que hay apartados muy interesantes. Se entiende perfectamente
Además desglosa muchos dibujos, muchos gráficos, y podéis ver que creo que es mucho más fácil quedarnos, por lo menos yo funciono mucho con la memoria visual. Para mí es mucho más fácil ver gráficos, tantos por cientos, que a lo mejor una letanía de estas escritas, no sé, pero ciertamente hay gráficos como este, a lo mejor traducido al castellano, y están muy interesantes. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, tabaco versus carne roja procesada. ¿Qué hacemos? Vemos que si no fumásemos, cada muñequito de estos equivale a 1000 personas, ¿de acuerdo? Si no fumásemos, evitaríamos, en este caso es en Reino Unido, pero bueno, es extrapolable a España, ¿de acuerdo? 65.000 casos nuevos de cáncer de pulmón y de laringe al año, y si no comes carne procesada, 8.800 casos nuevos de cáncer de colon, ¿de acuerdo? Tiene muchos gráficos de esto y yo os invito a que lo consultéis porque, como repito, es un consenso que se actualiza cada X tiempo. Ahora van por la 4ª edición, funciona desde hace 30 años, yo realmente siempre aprendo algo. No sabía que tenía tan larga evolución y, como veis, podéis ver exactamente los porcentajes, como digo, importantísimos, basados en la evidencia científica. No se recoge nada que no tenga un nivel de evidencia científica 1A, 2A, que para los que me comprendan son ensayos serios, ¿de acuerdo? Hablan del alcohol, hablan de la carne procesada. Como ha dicho la compañera, como ha dicho Jara, perdón, aquí está un poco el tipo de cáncer que se asocia al exceso de peso y al sedentarismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué el cáncer de mama y el cáncer de endometrio? Porque la grasa, cuando se acumula, produce muchos, entre otras cosas, hormonas light que pueden actuar como estrógenos. Y sabéis que el cáncer de mama o el cáncer de útero a veces es hormonodependiente. Pues bien, esa es la base fisiopatológica, ¿de acuerdo? Lo mismo que ocurre en el varón también puede tener cáncer de mama. Como digo, el nivel de entendimiento es muy amplio y podéis consultar gráficos sencillos, pero también la bibliografía, todas las referencias bibliográficas. A mí me parece importantísimo. Fijaos que nadie lo conoce, pero no solamente en España, sino tampoco en Francia ni en Reino Unido, un 1% de la población, y la mayoría oncólogos. Esta es la esfera que rodea toda la vida de una persona. En esto se va a basar las decisiones que tomemos en nuestro día a día, no solamente para alimentarnos, sino va a determinar la capacidad que tenemos de decir que no al tabaco, pues, al exceso de alcohol, y en esto van a influir factores biológicos inherentes al individuo, estilos de vida que, como vemos, sí podemos modificar, redes sociales y comunitarias, porque las políticas comunitarias nos influyen. Si yo controlo la alimentación perfectamente, no sé cuánto, pero el sistema de red de aguas, no sé si me estoy explicando, o las frutas llevan un exceso de pesticidas, pues todo esto va a cambiar por políticas ajenas a nosotros, ¿de acuerdo? También las condiciones de vida, el ambiente laboral, tan importante. En el Código Europeo contra el Cáncer no pone ningún apartado de reduzca su estrés, trabaje menos. No lo he visto, pero probablemente será una próxima actualización que hagan. No trabaje menos, pero tómeselo de otra forma, eso seguro. Y deciros que hay que educar para la salud. Yo, si sirve de algo, he hecho una profunda reflexión a raíz de esta charla, y si yo he reflexionado y vosotros la gran mayoría también, desde luego me doy por satisfecha. Las elecciones de hoy, ¿por qué digo esto? Porque tendrán impacto en el nivel de riesgo de hoy y dentro de 20 o 30 años, al igual que ocurre con la enfermedad neoplásica. Deciros que es imposible hacer una correcta prevención primaria si no empezamos desde abajo, desde los colegios, desde los comedores sociales, informando adecuadamente, no una etiqueta que necesites 2 lupas para enterarte cuando compras un determinado alimento. Tiene que estar todo muy reflejado. Y tú, y como persona, como individuo, decidir si lo comes o no lo comes, ¿de acuerdo? Lo mismo que ocurre con cualquier tipo de medicamento. Deciros que es muy importante llevar una dieta saludable, pero también hay que poder comprar fruta, verdura, hortalizas, cereales. Y recalco esto porque verdaderamente la consulta de oncología encuentra verdaderas, pues no sé cómo decirlo, esperpentos sociales, ¿de acuerdo? Que encima están diagnosticados de una enfermedad de este tipo. Con lo cual, a veces no es fácil intentar hacer algo correctamente, no es fácil, ¿de acuerdo? En cuanto a la prevención secundaria, y aquí voy a terminar con esta última parte, deciros que el principal peligro, una vez que el paciente, vamos a olvidarnos un poquito, intentar abstraernos de la prevención primaria, me voy a centrar en la consulta del paciente oncológico. El principal peligro, como digo, es la desnutrición. Como veremos a continuación, la desnutrición puede provocar que un tratamiento no funcione.
no funcione y, por ende, la enfermedad tampoco evolucione favorablemente. Como veremos luego, aproximadamente el 25% de las muertes en pacientes oncológicos tienen que ver con la desnutrición. No estoy hablando de pacientes en el final de la vida, que no fallecen por desnutrición, sino por la evolución de su enfermedad, ¿de acuerdo? Cuando un paciente recibe quimioterapia o terapias dirigidas, no debe restringir su ingesta, no se puede poner a régimen. Necesito que coma, que se nutra, ¿de acuerdo? Porque es importantísimo, y lo voy a recalcar muchas veces, no llegar a la desnutrición, ¿de acuerdo? El estado basal a lo mejor no nos ha protegido, ya tiene un estilo de vida saludable. Por lo que sea, aparece un paciente diagnosticado una determinada neoplasia. Sí que es verdad que un paciente que ha tenido un hábito de vida muy saludable y un estado basal adecuado, como ha dicho la doctora Baltueña, es un paciente es fundamental para afrontar y superar con éxito tanto la enfermedad como los tratamientos y sus toxicidades asociadas, ¿de acuerdo? Y, como digo, en la consulta nos encontramos muchísimos escenarios clínicos. Un paciente que tiene mucositis no puedes manejar la intervención nutricional igual que un paciente que tiene diarrea o estreñimiento, ¿de acuerdo? O disgeusia, que es el sabor metálico, porque a este paciente le diré que condimente mucho la comida o que le eche sal. Es un periodo transitorio de su vida y en ese momento lo necesitamos, aunque luego no sea recomendable. ¿De acuerdo? Son escenarios clínicos absolutamente distintos. Bien, deciros también que siempre aplico recomendaciones generales que podéis encontrar en cualquier manual sobre cáncer dirigido a pacientes, también en el Código Europeo contra el Cáncer. No me voy a detener, las recomendaciones generales las sabéis, las ha dicho Jara. Comer más ligero y quizás más enriquecido desde el punto de vista de proteínas, las comidas separarlas mucho más y no forzar a un paciente, animarle, ayudarle, pero no enfadarse y coaccionarlo de alguna manera para que coma. ¿De acuerdo? Es importante la higiene oral, comer en un ambiente tranquilo, intentar seguir unas normas y una rutina y sobre todo algo que para mí antes me parecía impensable y cada vez lo veo más favorable, es realizar cualquier tipo, aunque sea mínimo, de actividad física antes de las comidas cuando hay un problema importante de caquexia o de hiporexia, que es la falta de apetito. ¿De acuerdo? Evitar ambientes olorosos, porque si tienes náusea, en fin, no favorecen nada la ingesta o que tengas apetito. Y como dice la profesora de mi hijo, y la que mando un saludo muy fuerte desde aquí, aplicar sobre todo sentido común y mucho cariño, ¿de acuerdo? Sé que se prescriben suplementos nutricionales, los famosos batidos, solo los aplicamos cuando hay una desnutrición moderada o severa y no podemos suplir las necesidades diarias, más del 50% de estas necesidades, ¿de acuerdo? Deciros que las causas son por el tumor, porque existe disfagia, por el síndrome caquexia y hiporexia de la enfermedad, y en esto no me quiero detener. Sí deciros que, como ha dicho la doctora Baltueña, cuando se produce un tumor hay un estímulo, un daño, una agresión permanente al organismo y, por tanto, un estado proinflamatorio mantenido en el tiempo. Se secretan citoquinas que, de alguna manera, son sustancias como mensajeros que hay en el organismo que, en último extremo, evitan que tengamos hambre. Este es el síndrome caquexia-anorexia y es muy difícil de manejar en la consulta. Por eso, a estos pacientes, paciencia, cuidado, cariño, acompañamiento, porque al final no podemos alimentar a un paciente nosotros a la fuerza. Por eso digo que los escenarios clínicos son muy distintos. Un paciente en estas circunstancias está malito, tiene caquexia, tenemos que ser más laxos con la alimentación, ¿de acuerdo? Porque también genera mucha ansiedad y mucho estrés, y los pacientes lo pueden decir. Comer un poco, entre comillas, a la fuerza, ¿eh? La relación entre nutrición y cáncer es doble, y deciros que, de acuerdo, que da igual el estadio, da igual que la intención sea curativa o no, se asocia a un fracaso del tratamiento de la enfermedad entre un 40 y un 80% la presencia de desnutrición, ¿de acuerdo? Y como digo, también independientemente del estadio, de si es localizado o hay enfermedad en otros sitios, el 22% de las muertes de nuestros pacientes, en último caso, el responsable final, la causa inmediata, en este sentido, es la desnutrición, ¿de acuerdo? Mucho cuidado, y con esto no quiero infravalorar, ni muchísimo menos, a mis compañeros que llevan a cabo otro tipo de medicina o de suplementación, ni muchísimo menos. Pero cuidado, cuando una persona, una familia, se enfrenta a una situación como esta, un cambio de rol, desesperación porque ves que no comen, ay Dios mío, que no come, no pasea, es frustrante. ¿Qué ocurre?
pues que probablemente tengamos la tentación o cualquier persona, por decirlo de alguna manera, se aproveche de esa sensación de frustración, de necesidad, y puede ser que algunos pacientes sufran un intrusismo y además peligrosamente, ¿de acuerdo? Con ciertos compuestos, no solamente de herboristería, tengo compañeros, algún oncólogo homeópata, no quiero entrar en este tema porque desde luego, y mucho menos agredirlo, pero sí, por lo menos, precaución, que asegurarnos de que una persona que nos prescribe algo tiene una formación adecuada, tenerlo, por supuesto, ponerlo en conocimiento siempre del oncólogo o del médico que nos lleve de alguna manera y, sobre todo, sentido común, por favor. Lo mismo ocurre con las hierbas tradicionales, maravillosas, fantásticas, las tenemos desde siempre y jamás, no seré yo la que de alguna manera las eche por tierra, para que me entendáis. Pero sí tenéis que tener en cuenta, y yo he aprendido esto después de tener varios casos, que la medicina tradicional no es que sea mala, es que parece que produce interacciones farmacológicas que no controlamos, sobre todo con los fármacos citostáticos. La hierba de San Juan, peligrosísima, cuando tomamos capecitabina, que la utilizamos prácticamente en todos los tumores. La dieta rica en grasas, facilita interfiere la absorción de los AINES, el regaliz, el zumo de pomelo, los suplementos vitamínicos a altas dosis. Se ha demostrado que son unos potentes antioxidantes y previenen la reparación, o sea, ayudan a la reparación celular que dañamos nosotros con la quimioterapia, no solo la célula tumoral, sino las células sanas. Bien, como digo, ayudan a reparar este daño, pero también el daño que le hemos infligido a la célula tumoral. Así que cuidado, siempre ponerlo en conocimiento, por favor, del oncólogo, en este caso nosotros, ¿de acuerdo? Y ya, de verdad, para terminar, deciros que todo esto, que creo que las causas de algo no solamente es una causa para nada, pero que si vamos construyendo entre todos este puzzle, creo que al final podremos por lo menos controlarlo mucho más. Cuando miro a mis niños, pienso y reflexiono, quiero cambiar ciertas cosas, ¿de acuerdo? Y por ello lo haré, También cuando veo a mis padres, no puedo menos que agradecerles por su educación y que realmente tienen un estilo de vida muy saludable. Muchas gracias. Pues continuamos con otra vertiente de todo esto, porque también todo este tipo de cuestiones, desde el ámbito de la prevención, se trabaja desde la educación y en el acompañamiento. Y para hablar de estas cosas contamos con Nieves Rubio. Es zaragozana de nacimiento, pero ella desde luego lleva tiempo confesada como bilbilitana. Dice de corazón, lo es prácticamente de hecho. Estudió psicología en la UNED. Ella cuenta que su formación siempre ha estado ligada a la psicooncología. De hecho, las prácticas de la carrera las hizo en la Asociación Española contra el Cáncer en Zaragoza y por eso, a continuación, se fue a Madrid, a la Complutense, para hacer el máster de psicooncología. Empezó a trabajar en esta asociación en 2010 en Madrid, en la sede central, como técnico de prevención, precisamente. Y posteriormente pasó ya a trabajar en Zaragoza, en la Junta Provincial, como psicooncóloga, y desde 2013 añadió a sus responsabilidades las de atender psicológicamente a los enfermos de cáncer que lo precisan a través de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Calatayud. Suma a estas consultas una intensa labor de concienciación y educación para la salud. Ya hace años ya fue voluntaria en la Cruz Roja en el Departamento de Juventud mientras estudiaba su carrera y entonces ya su misión era ir por los institutos para hablar de prevención en otras materias, pero también importantes, como la drogodependencia o las conductas violentas. Ahora desarrolla una cada vez más poblada agenda de jornadas de trabajo en colegios, en institutos, para promover la prevención de las enfermedades del cáncer y alentar formas de vida saludables. Con toda esa experiencia, con ustedes, Nieves Rubio. Primero voy a beber agua y mañana me iré a correr seguro. Bueno, ¿y qué es lo que hago yo? Madre mía, después de lo que han contado. Primero, ya que tengo la oportunidad, voy a dar las gracias a todo el mundo que está aquí, sobre todo a Berta.
me las ha dado ella a mí y yo se las voy a dar a ella, porque creo que es fundamental como profesional y en la asociación que un oncólogo, en este caso una oncóloga, confíe en nosotros y en este caso confíe en mí como profesional. Así que gracias. Bueno, ¿y qué hace la asociación? ¿Qué estamos haciendo? Muchísimas cosas, pero ya lo llevamos haciendo desde el año 53. Estamos para ayudar a los enfermos en todo el proceso de la enfermedad y ya en sus comienzos era para ayudar donde no cubría el sistema sanitario. Pues seguimos en ello porque nuestra razón de ser es estar donde nos necesiten. Y hoy estamos aquí porque es donde nos necesitáis todo el mundo. Con un objetivo común, que es mejorar la vida de las personas. Y yo creo que estamos consiguiéndolo, mejorar la vida de las personas, pero los pacientes, los familiares, e intentando también en aquellas personas que no tienen cáncer, intentar contarles todo lo que nos habéis contado, los hábitos saludables. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues con unos valores muy concretos. Yo creo que somos una asociación, yo por lo menos como profesional lo llevo muy interiorizado, que tenemos un código ético y unos valores en cómo lo hacemos, ayudando, en equipo, unidad, con cohesión, porque solos no conseguimos nada, porque para poder luchar contra el cáncer necesitamos ir todos en equipo, pero no solo la asociación, sino con todas las entidades que están con el mismo objetivo que nosotros. Yo creo que muchos de los que estáis aquí es porque confiáis en la asociación, porque somos una asociación transparente, porque podéis meteros en la página web y todo el mundo sabe dónde va nuestro dinero y qué hacemos con él. Entonces yo creo que eso es consecuencia de que este salón lleno. Independientes, somos independientes de cualquier entidad, a nivel religioso, político, dinamismo. Nos vamos intentando, innovando constantemente y profesionales, tanto los trabajadores como los voluntarios. Y por ello nos forman y estamos en constante crecimiento personal y profesional. Abordamos el cáncer desde una forma integral. ¿Cómo? Pues apoyando y acompañando en todo el proceso de la enfermedad, desde el principio, desde el primer impacto tan importante, el estar ahí con los pacientes y con los familiares, el cómo les han dicho la noticia, todas las dudas que pueden surgir a nivel psicológico, a nivel médico, apoyo social, como ha dicho Berta, cada día hay más problemas sociales relacionados. El cáncer es la gotita que ha colmado el vaso de todo lo que llevan detrás. Pues estamos ahí para intentar ayudarles en todo lo que necesitan. Y os digo que en todo el proceso, desde el principio hasta el final, incluso cuando luego el paciente fallece, estamos para apoyarles después a los familiares. Impulsando la investigación. El año pasado quedó constancia de ello, de que somos la entidad privada que más fondos destina a la investigación oncológica. Nos planteamos retos porque os he dicho que somos una entidad que estamos en constante crecimiento. Pues nuestro reto es que en el año 2020 se inviertan 20 millones de euros anuales a la investigación. Bueno, yo confío en que sí que lo consigamos. Y bueno, y hoy, ¿a qué nos dedicamos? A informar y concienciar. Que la gente sepa, como bien ha contado las dos doctoras, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que está bajo nuestro control. ¿Por qué? Porque, jolín, hasta se pueden prevenir el 50% de los cánceres. Pues vamos a hacer algo, ¿no? Yo por lo menos lo quiero hacer. Que si me toca, que mi cuerpo esté preparado para enfrentarse a esos tratamientos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues bueno, ya desde el año 80, haciendo educación en las escuelas, el programa para dejar de fumar, como bien ha dicho Berta, el Código Europeo contra el Cáncer, nuestro libro de cabecera en el tema de la prevención, el tema del cáncer de piel. Y en el año 2005, algo de lo que yo como ciudadana me siento tan orgullosa es la ley antitabaco, que en el año 2005 se hizo esa ley que yo creo que tan bien nos ha hecho. Cuando voy a los colegios y les hablo de tabaco, es que muchos han nacido en el 2005, que tienen 11 o 12 años. Ellos no han vivido como lo hemos vivido nosotros, donde se podía fumar aquí, por ejemplo, en un hospital, en un colegio, en cualquier sitio público. Tenemos la suerte de que ellos eso no lo están viviendo. Llevamos 37 años concienciando a niños, a jóvenes, a adultos. Y yo creo que vivimos en un país que tenemos una educación y tenemos una sanidad, dos pilares muy importantes. Vamos a juntarlos, educación para la salud, porque hay que enseñarles desde que son pequeños. ¿Qué hago? Pues bueno, yo voy a los colegios y les cuento muchas cosas y les meto en mi rollo. ¿Pero por qué? Porque creo que es súper importante. Creía que era importante antes y desde que soy madre lo creo mucho más.
Creo que es importante hablarles del cáncer, que sepan qué es el cáncer, que sepan su nombre, que sepan que es una enfermedad que está relacionada con las células y que hay cosas que ellos pueden hacer. Sí que es verdad que ellos lo ven a largo plazo y no son conscientes de la realidad porque no ven el peligro. Pero yo creo que el hecho de que ya alguien, en este caso yo, vaya y les cuente lo que contiene el tabaco, que no lo saben. Yo digo, nuestros padres, nuestros abuelos no sabían los componentes que tenía el tabaco. Ellos tienen la información, que la usen bien esa información y que sepan, pues bueno, que tiene cianuro, bueno, todo lo que contiene. Comer bien es divertido, pues vamos a los colegios, les contamos, pues eso, que a veces creemos que comer sano es aburrido, es que lo consideramos aburrido. El desayuno, yo digo, pues bueno, para mí es mucho más aburrido beberme un vaso de leche con galletas, es mucho más divertido, lo que ha dicho Jara, una tostada, un vaso de leche, un zumo, proteínas, eso es divertido. Tenemos que inculcarles que el comer sano y comer bien tiene que ser algo divertido, que no sea algo aburrido. Y El Bosque Encantado, un programa, yo como psicóloga del que me siento súper orgullosa, un programa de educación emocional. Y podéis decir, ¿educación emocional con el cáncer? Pues sí, está relacionado. ¿Por qué está relacionado? Porque tenemos que enseñarles a nuestros chavales, porque los adultos yo creo que también tenemos que aprenderlo, lo importante que es las emociones, identificarlas, saber cómo yo me siento, porque dependiendo de cómo yo me siente, llevaré un tipo de conductas u otras. En edades de riesgo, con 13, 14 años, si yo tengo un problema con mis padres, no me voy a quedar con mis amigos para irme a correr, quedaré con mis amigos para irme de botellón. Si yo tengo un problema con mis amigos, o yo qué sé, o discuto con ellos o lo que sea, no voy a quedar pues para hacer ejercicio, pues quedaré pues para fumar. Cuando uno está, yo digo, cuando uno está triste, ¿le apetece comerse un plato de judías verdes? No. ¿Qué se come? Pues chocolate. Pues porque las emociones están relacionadas con nuestros hábitos de vida saludables. Entonces es importante también, cuando vamos a los colegios, enseñarles y que sepan identificar cómo se sienten, que existe la alegría, que está la tristeza, que está la rabia y que son emociones normales, que todos las sentimos y que todos las tenemos y que hay que aprender a manejarlas, no controlarlas, porque siempre las controlamos, ¿no? Yo creo que el gesto es así y hay que saber manejarlas porque existen y hay que dejar que salgan. Bueno, tenemos datos y estamos en todas franjas horarias. La asociación, bueno, nos planteamos retos y ojalá pudiéramos llegar a más gente. Estamos bueno, como veis aquí, ¿no? En todas las edades. Igual en los adolescentes menos, pero bueno, también llegamos a ellos. Como veis, no estamos en todas las provincias a nivel nacional. Ojalá, pero nuestro objetivo es poder llegar a toda la población española. Yo hablo desde aquí, desde Calatayud, y yo estoy llegando a 650 alumnos. A 10 centros en Calatayud y en su comarca. Y yo siempre cuando voy con los chavales y les hablo, yo siempre les digo, con que uno de vosotros vaya al instituto y se acuerde que una vino al colegio y me dijo lo que contenía el tabaco y eso implique que cuando alguien me ofrezca se aprenda a decir que no, pues bueno, yo creo que ya con eso me doy por satisfecha. Entonces, pues bueno, nuestro objetivo que es poder llegar a más gente, porque Berta lo ha explicado muy bien, la importancia de la prevención primaria, que es súper importante para nuestros chavales, que aprendan los hábitos de vida saludables, que aprendan a comer bien, que aprendan a hacer ejercicio y que aprendan a sentirse, a que esas emociones que sienten están ahí y que aprendan a manejarlas. Pues bueno, como bien sale aquí, estamos llegando solo al 2% de la población, solo al 2%, que es súper poco. Entonces, bueno, pues desde aquí planteo retos y los retos es poder llegar, pues bueno, si no es a todo el mundo, a casi todo el mundo y que escuchen nuestros mensajes y que cuando veáis una mesa de prevención, que escuchéis el mensaje que estamos diciendo, ¿vale? Y nada, muchas gracias y sobre todo por un presente y un futuro más saludable. Bueno, pues queda por participar Cristina Moros, que prácticamente todos la conocéis, es enfermera, es deportista
Y conoce, por tanto, el mundo de los cuidados sanitarios, conoce el de la competición, la preparación, el entrenamiento. Es madre de un niño, creo que a los de su pueblo se llama Cardelinos, es de Carenas. Ha ayudado a centenares de personas de los pueblos de la comarca Comunidad de Calatayud a aproximarse al deporte, a la actividad física, con su propio ejemplo. Y Cristina es enferma de cáncer de mama. Como a todos, el cáncer se le presentó en la vida dando un vuelco inicial a prácticamente todo, pero su experiencia vital anterior al cáncer ha tenido mucho peso en cómo ella se ha enfrentado a su situación, al cuidado de su salud física y mental y la de su familia, porque también es madre, a la manera de afrontar los tratamientos, los efectos de estos tratamientos, a la hora de terminar sus estudios de enfermería, una experiencia motivadora para muchos, como se ha dicho esta tarde-noche ya, pues cada caso es una lección de vida, también, por supuesto, el de Cristina. Y a Cristina, que no ha traído un PowerPoint, pero sí que ha traído alguna ilustración, a mí me gustaría que empezara a contarnos a todos cómo era Cristina Moros antes de que le visitase el cáncer. Bueno, pues yo era una persona pues jovial, que me gusta hacer reír, pues me gusta intentar acercarme un poco a todo el mundo, me gustaban mucho los niños porque yo daba clases de natación y siempre pues mi base era el deporte. Siempre he hecho deporte, unas veces más, otras menos, y llegó un día pues que, bueno, yo empecé enfermería súper tarde, es decir, la terminé el año pasado, en junio. Y nada, pues estaba terminando las prácticas, me faltaban pues 2 o 3 meses y nada, pues empezó con unos bultos, me salieron en ambos pechos y digo, bueno, pues voy a esperar un poco a la primera regla, digo, a ver si se me pasan y tal, y si no, pues ya iré al médico. Y no había manera y fui aquí y entonces enseguida ya vieron que uno de los pechos, el izquierdo, pues que había algo que no estaba bien. Digo, bueno, pues no sé qué hacer, digo, bueno, voy a llamar a mi marido, se lo digo, no se lo digo, eso que dices, bueno, yo qué sé, vamos a ver a esperar, pero se lo dije. Y nada, de ahí ya, pues se lo dije a mi médica, que desde aquí le mando un saludo, vamos, y un beso enorme, y ella me derivó al clínico en Zaragoza. Y allí, bueno, pues en principio me decían que no se veía maligno, que vamos a ver lo que era, que me iban a operar, y el día de mi cumpleaños me operaron. Y va, pero bueno, digo, bueno, pues igual eso es una cosa buena, ¿no? Yo qué sé, siempre yo intento hacer todo de lo malo algo positivo, porque es que si no, ¿para qué estamos aquí, no? Y eso, y entonces en la operación luego al llevarlo a anatomía patológica pues salió mal la cosa. Y ya pues me dijeron que me tenían que dar quimioterapia y radioterapia. Pues imaginaros mi cara, ¿no? Digo, lo primero que pensé, antes de que, porque me ha pasado a mí, ya verdad, esa palabra no la he dicho nunca, digo, ¡ay, que yo quiero terminar mi carrera de enfermería! Y digo, pues no, pues aquí voy a seguir, vamos, como sea. Pues me empezaron a dar quimio y yo seguí con las prácticas. Seguí, digo, mira, lo que pueda haré, y encima estaba en cardio, en la UCI, en Zaragoza, en el CERVES, que se portaron conmigo genial, pero bueno, oye, las terminé como pude, súper bien, porque claro, los pacientes estaban mal y en esos momentos lo que quieres tú es un poco, pues quitarte lo que llevas tú dentro, ¿no? Decir, bueno, que hay otra gente que igual lo necesita más que yo. Entonces, pues eso me vino genial. Y luego yo seguí con el deporte y luego tuve un apoyo, pues bueno, bandera con mi marido que me bajaba todos los viernes. Pues ahí me bajaba, perdonad, porque es que a veces... Bueno, me bajaba los viernes, todos los viernes, a darme la quimio a Zaragoza. Y cuando volvía, pues la verdad que es que no me encontraba nada bien. Ganas de vomitar, que no vomitaba, mareos, y lo que me hacía era quedarme en el sofá, así acurrucada. Digo, bueno, pues ya se pasará. Y mi lema, lo siento mucho, pero lo voy a decir, era, tú me jodes, yo te jodo. Lo siento. Y a los 2 o 3 días venían mis amigas, 2 días así, y las llamaba yo y decía, vámonos a correr, pero ya. Y nos íbamos a correr, pues lo que aguantara.
Pero esto me ha servido, bueno, lo del deporte os lo juro, que es que aparte de que yo hacía, que lo tenéis que hacer, que es importante, que no queréis deportes cuando estáis dándoos la quimio, que queréis coser, pues apuntaros a coser, que queréis ir a pescar, pues a pescar, o sea, tenéis que hacer cosas que os apetezca, que os salgan a vosotros. Pues yo creo que es muy importante, porque no tenéis que pensar todo el rato, ¿y por qué a mí? ¿Y ahora qué me va a pasar? Y no sé qué, pues que pase lo que pase, pero vive el día a día y sé positiva. ¿Que se me cae el pelo? Joder, claro que se me cayó el pelo, que lo pasé fatal, porque yo cada vez que iba a la oncóloga, ese duelo que tenía por dentro decía, no, se me ha caído el pelo, le decía siempre, como una niña pequeña, no sé, era una forma de decir, pues te vas a jorobar, pero aún no se me ha caído. Y nada, y luego lo peor que pasé, pues cuando se me cayeron las cejas y las pestañas, porque no era yo. Lo que pasa que tuve, no sé si fue, no sé, quien crea en Dios, pues en Dios, no lo sé, pero de repente me llamaron de Madrid, la maquilladora de la revista Elle, que si quería participar en un proyecto, que era, y además sale por ahí en las fotos, que era maquillarme. Pues tú no veas, oye, vamos, lo que mejor, una de las cosas buenas también que me ha pasado, pues que vine, que mira, vino una amiga que está por aquí conmigo a acompañarme y luego a la vuelta íbamos conduciendo y yo les hacía a todos. Es que me sentía tan guapa, tan feliz, tan, no sé, emocionada. Y dije, así, pues yo de casa no voy a salir sin pintarme aunque sea la raya. Yo qué sé, cositas así tontas, que igual parecen muy tontas, pero a mí me animó mucho. Y nada más, no sé qué deciros más. Bueno, y el apoyo constante de la familia, pero hay que ser positiva y dejarse las personas que son negativas. Intentar juntaros a personas que son positivas. Amigos, y a ver, así es el apoyo lo mejor que tienes en esta vida y te ayudan a seguir adelante. Y bueno, un beso a mis chicas que están por ahí y a mi marido. La verdad es que se nos está yendo un poco la hora y Jara tenía que coger el tren ya. Hay media, pero vamos, para llegar a media deberías ponerte en marcha ya, porque si no vas a perder el tren. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí, muchísimas gracias de verdad, y esperamos verte de nuevo, a ver si hay más ocasiones para seguir colaborando. Gracias de verdad a vosotros, ha sido un placer, estoy encantada de estar aquí y haberme dado la oportunidad de compartir este día y esta lucha con todos vosotros, que para mí vamos es pues ahora. Gracias. Bueno, yo del testimonio, antes de pasar a otras cosas, del testimonio de Cristina y otras cosas que yo creo que también tienen valor y pueden resultarnos interesantes, porque a mí lo que se me ocurre preguntarle de entrada es qué cosas le cambió el cáncer en su forma de vivir y qué cosas fue la primera que pensó recuperar, porque dijo lo de salir con las amigas a correr, el salir del sofá, dejar el ovillo en el sofá Tampoco estuve mucho, recuperar la actividad. Pero ¿decidiste comer de otra manera? ¿Tuviste que vivir de otra manera? Bueno, comer, siempre he hecho una dieta bastante equilibrada. Lo que pasa que, bueno, igual luego a veces, pues por ejemplo, el azúcar blanca, pues me la quité. Pero vamos, tengo la integral y tal, cosas así muy, tampoco de sopetón. Pero bueno, como ya también tenía una dieta un poco equilibrada, pues tampoco me supuso mucho. La carne tampoco es que me guste mucho. Pero bueno, mi marido me dice, tira que comes menos que un canario. Digo, pues así cantaré más, o cosas así, ¿no? Yo qué sé, si es que ya te digo, esas cosas. Es una experiencia que pues mucha gente ha pasado por lo del cáncer y por lo de la quimioterapia. ¿Tú crees realmente que si no hubieras tenido ese físico previo, te hubieras podido enfrentar con esa fortaleza o con ese resultado a la quimioterapia, o que ha tenido importancia toda tu costumbre de practicar deporte? Yo creo que eso me ha ayudado mucho, y más con lo que he estado oyendo y tal. Digo, pues mira, esto ha sido, pues no sé, a veces dices, no sé si tengo un ángel por ahí que me dice, venga, sigue, venga, haz esto, ¿ves? Y esto me ha venido pues para poder agarrarlo o cogerlo de otra forma, lo que es la quimio y la radio, porque luego viene la radio después de la quimio, que la fatiga la tenía y la sigo teniendo. Y luego ya no es eso, luego la pastillita que tienes que tomarte, que eso lo llevo fatal, no, lo siguiente,
Hay a veces que es que me hablan cosas o digo, mamá, coge, o Javi, coge, y ya no me sale la palabra, no me acuerdo de la palabra horno, o sea, cosas así, digo, ¡ay, Dios mío! Digo, y en mi trabajo no voy a saber coger una vía, y digo, no, eso no, por favor. Pero son cosas que es verdad, que es que no es durante, es luego el después también. El después también, ¿sabes? Ya te digo, yo sobre todo lo de las palabras, y luego querer expresarte de una forma y no puedes expresarte de la forma que quieres tú, porque no te salen las palabras y te dicen 5 años. Y a veces, ¿qué te crees? Pues lo digo, este fin de semana no me las voy a tomar. Ya lo sé, Berta, pero y digo, pues hoy no me la tomo. Y ya está, digo, pues ya está, mañana me la tomaré, adiós, y cierro el cajón, ¡ram! Y luego lo abres. Hay días que lo abro. No, pero normalmente sí que me la tomo, ¿eh? No me voy a chivar a la doctora. Como digo, se nos está yendo un poco del horario que teníamos previsto inicialmente, pero sí que hay una serie de cuestiones que yo creo en lo práctico, aunque de todo ya se ha hablado, tanto por Berta como por Jara, han hablado de cuestiones bastante prácticas. A mí me gustaría aterrizar algunas cuestiones antes de pasar a alguna pregunta que se pueda hacer desde el público, pero vamos, van a ser poquitas por el horario que tenemos. Y básicamente había cuestiones que se habían planteado, como lo de el sabor metálico, que me consta que me consta no, porque yo no lo he vivido, pero sí personas cercanas a mí, es algo difícil de llevar y que quita las ganas de comer. Si hay alguna forma, algún recurso, algún truco para poder torearlo de alguna manera y animarse a comer. Como bien he dicho antes, además lo he nombrado sin saber que te tocaba de alguna manera tangencial, la digeusia es un efecto adverso de las quimioterapias, sobre todo de los platinos. Algún paciente de aquí que conozco lo sabrá bien. Es un sabor metálico. La gente dice, parece que lleva un aparato en la boca, de los braques estos, o sea, es una cosa tremenda. Es difícil de manejar porque no hay un problema mecánico. El paciente tiene hambre, porque la cachexia, el paciente no tiene hambre y es muy difícil, como digo, alimentar a la fuerza, pero en este caso el paciente tiene hambre, tiene ganas de comer, pero toda la comida le sabe a metálico, a rayos, y siempre me dicen, ¿le sabe como si te chupas una moneda o un aparato o no sé qué? Entonces, como bien he dicho antes, a lo mejor ciertas especias, ciertos productos como los ahumados, que no son muy recomendables en la prevención primaria, productos algo picantes, las comidas más sabrosas. Lógicamente, si encima tiene una mucositis y le hace polvo la mucosa oral, a lo mejor la sal, si tiene las dos cosas, es muy difícil de manejar y tendremos, por desgracia, que suplementar a lo mejor la dieta. Pero si solamente predomina la digeusia, lo que se pretende es, sobre todo, alejarnos, cocinar comida sabrosa, picante, tirar de especias más que de sal, porque muchas veces los pacientes con exceso de sal también retienen, son pacientes a lo mejor con también unas proteínas bajas, por una desnutrición, una hipoalbuminemia, entonces retienen demasiado, y con la sal le ayudamos un poquito a ese, pero sí que comidas sabrosas. Siempre digo, ellos tienen que intentar comer cuando más apetito tienen, porque es cuando de alguna forma vencen ese obstáculo, porque eso no se va a ir. La única forma de solventarlo es parar la quimioterapia cuando termina, luego el efecto residual dura varios meses y cuando ya no sabemos qué hacer tenemos que tirar de algunos fármacos que previenen o contrarrestan esa neurotoxicidad, que a nadie nos gusta prescribir ciertos antiepilépticos para eso, pero a veces hay que hacerlo porque realmente el paciente se nos desnutre. Pero sobre todo cosas, como he dicho antes, que no recomendarías a un paciente sin cáncer, pues comidas picantes, salazones, ahumados, en este caso pueden ayudarnos a pasar transitoriamente ese bache y evitar que el paciente se desnutra. Como digo, a una criatura que, como bien decía, ya este fin de semana, pues este fin de semana, gente dice, pues este fin de semana me zampo un donut de chocolate, pues algo así, pues esos pequeños sacar los pies del plato a veces son buenos porque además es una sensación positiva para el paciente, pero como digo, periodos acotados y en situaciones clínicas muy concretas como tú bien has dicho. Solo ahí. ¿Alguna pregunta que os queréis hacer unos a otros, unas a otras en este caso? Yo le quiero preguntar, para ti, porque me consta que durante la quimio la gente le tiene mucho respeto a los tratamientos citostáticos, y tú lo has vivido, pero no a la radioterapia y, por ejemplo, provoca, como tú bien has dicho, una fatiga crónica. Eso que has dicho de no me acuerdo, no soy capaz de expresarme, tiene su base fisiopatológica. Primero, con la pastillita que tú dices, hacemos una castración química importantísima. Es como el equivalente a si cortásemos los ovarios en las premenopáusicas, los ovarios y las glándulas suprarrenales en las posmenopáusicas. Entonces, eso
afecta a las funciones superiores, como bien ocurre también en el proceso fisiológico equivalente que es la menopausia, pero no es tan brusca. El organismo tiene más capacidad de adaptación. Ahí lo hacemos bruscamente. Es una castración química importantísima, sobre todo si eres premenopáusica. Y luego la radioterapia provoca un daño, una agresión, un insulto crónico a la célula y, como bien ha dicho, a romper la célula. Es como una inflamación crónica, que yo muchas veces intento explicar a los pacientes, como una gripe suave pero crónica. Eso también provoca, y está demostrado, un deterioro cognitivo, ligeros déficits. A lo mejor ahí está la de esto en el de esto, no sabe, el de esto está en el de esto, y de ahí no sale porque no te sale la palabra. Eso volverá a su ser, además cuando te adaptes, pero sí que es verdad que hay que trabajarlo también, hay que leer, porque es verdad que hay déficits tontorrones, pero los hay. Y lo has contado perfectamente. Sí, sí. Y luego los huesos. Ese es un tema difícil. Eso, como tú bien has dicho, lo vas llevando, lo vas toreando como vas por... Te ríes y ya está. Hay días mejores, días peores. Esto es un motivo muy importante. Igual me puedo tirar 30 minutos hablando de esto en la consulta, pero es muy importante porque es lo que más le afecta a la calidad de vida. Hablando, el cáncer, desde luego, la noticia da siempre miedo, y cuando da miedo desconfiamos y ese tipo de cosas. Supongo que es algo que en la consulta lo tienes que ver cada día, pero se fían de la oncóloga, pero también buscan en Internet. Por supuesto. Y la gente después cuenta lo que hace caso a la oncóloga, hace caso a Internet, te preguntan. Googlean, como digo yo. Te preguntan normalmente, he visto esto, me he encontrado esto. Generalmente sí. Yo tengo suerte y me siento muy afortunada, primero lo he dicho antes, por la sensación de estar arropada por los pacientes, pero segundo, porque aunque soy muy pesada, siempre soy pesada con lo mismo y generalmente sí que me preguntan. Yo siempre pienso, no me parece nada malo que una persona pida una segunda opinión, es su vida, su diagnóstico y su enfermedad, por supuesto. Pero más o menos cuando las cosas son su caballo rey y hay unas guías clínicas, pues la gente sí que confía. Sí que es verdad que casi todo el mundo busca cosas más que... A ver, este me va a poner la quimio que es correcta, pues que hay una guía, unos estándares y unos principios de calidad que tenemos que cumplir todos los oncólogos. Yo pienso que buscan más medicinas alternativas. Y esto puede decir algo alguien si quiere del público. Yo creo que googlean más medicinas alternativas. Un intento de negociarme la quimio. ¿Y tú te has encontrado en la consulta a la paciente que dice, y si me tomo esto, y si me tomo esto otro, y tal y cual? ¿Existe realmente? Todos. Has dicho al principio casi todos. Que la dieta milagrosa no existe, No, lo has dicho con toda contundencia, pero a lo mejor el efecto placebo ayuda. Sí. El efecto placebo ayuda, pero la interacción farmacológica me mete a un hombre en la UCI. No sé si me estoy explicando. Que cero. No, a mí no me parece mal, como he dicho antes, jamás arremeteré contra una medicina de apoyo, que además tiene también su base científica, pero no todo el que la practica y no todos los productos que nos venden. El otro día me pasó con un hombre, empezó a tomar semillas de un árbol, de una planta que no soy capaz de pronunciar, y entonces intenté indagar quién le ha recetado esto. Es un médico homeópata, yo tengo una oncóloga que es homeópata, y siempre le digo a los pacientes, si quieres tratarte y hacer homeopatía me parece muy respetable, o quieres suplementar con esto, me parece muy comprensible, pero vamos a documentarnos. Voy a hablar con la farmacéutica, o habla que haga una búsqueda a la farmacia, por favor intentad comprar estos productos e intentar aseguraros del origen de los mismos. El hombre, cuando indagué de las semillas estas que no sé pronunciar, se lo había dicho el primo de un vecino que trabajaba en la tienda de bicicletas de no sé dónde. Entonces, me parece muy bien. Todo es discutible, yo no soy experta en nutrición, lo era la doctora Baltoña, no soy experta en suplementación ni medicina tradicional. Hay pacientes a las que les recomiendo la acupuntura para controlar los sofocos, también el triptófano, que lo ha mencionado la compañera. Jamás seré opuesta a algo que complementa y ayuda, y el efecto placebo es importantísimo, siempre y cuando no comprometa la eficacia de un tratamiento, que a veces sí que cura. ¿Vale? Yo, para puntualizar, hay que ponernos en contexto, y creo que lo habéis dicho antes, están en una situación súper vulnerable. Sí. Que te dicen que si te vas a la Conchinchina y que te tomas esto y te vas a curar, pues igual en ese momento, si corres riesgo tu vida, pues realmente lo puedes hacer. Pero luego también hay veces que genera mucho sentimiento de frustración, porque he hecho todo lo que me han pedido y en una revisión he tenido una recidiva. Y entonces ese sentimiento de culpa luego hay que manejarlo. Y ocurre, yo creo que Berta también lo sabe, que a veces ocurre el sentimiento de culpa de que me han dicho que tengo que hacer esto, lo he hecho y he recaído. Y entonces también yo creo que hay que
hay que mantener un equilibrio con todo, porque si no, en esa vulnerabilidad emocional, yo también iría donde fuera a tomarme lo que me digan. Es la frase coloquial, agarrarse un clavo ardiendo. Sí. Por la hora que es, si tenéis alguna pregunta desde el público, hacedla ahora. O callar hasta mañana. Hay una mano levantada al fondo, Blanca, he visto que levantaba la mano. No sé si te harás oír desde allí. Sí. Esta pregunta posiblemente te la hubiera contestado mejor la doctora Baltueña. No sé si hubiera sido capaz, porque tampoco es experta conocedora de la cúrcuma. Yo tampoco lo soy. No sé qué interacciones, a pie, con toda la humildad que tengo, decirle que no me la han hecho esta pregunta muchos pacientes. No sé si es efecto placebo, sí que es cierto que hay gente que le funciona, pero también es cierto que puede interaccionar con ciertos fármacos. No me sé de memoria cuáles, pero sí algún anticoagulante oral, que algunos pacientes lo llevan, alguna heparina, algún fármaco, algún hierro, alguna cosa así, ¿de acuerdo? Entonces, no sabría soy oncóloga, no soy dietista y además no soy farmacóloga. No me atrevería a recomendar algo así, pero sí que la persona que lo hiciera se documentase de las interacciones farmacológicas. En este caso, lo mejor es un farmacéutico, una persona licenciada en farmacia. A mí muchas veces me han sacado de muchos apuros, ¿de acuerdo? Yo pienso como Nieves que todo en su equilibrio, no sé si la cúrcuma, si te gusta o tal, pero quizás una dieta, como bien ha dicho Jara, sí se puede llevar a cabo, haciendo, yo qué sé, hay muchas soluciones, batidos muy hipernutridos, con frutos secos. Quizás no hace falta recurrir a tanto suplemento, digo un poco por no abrir más todavía el campo de las interacciones farmacológicas, que ya es bastante en un paciente oncológico. No sé si te he solucionado la vida. No sé si te he dado respuesta, pero yo siempre digo una cosa y vuelvo a reiterar la frase de la profesora de mi hijo. Sentido común y formación. Ya está. Si eso está documentado y somos capaces de encontrar una bibliografía, adelante, igual que ocurre con los enjuagues de fajareña. Quiero decir, hay muchos, lo he dicho, no me opongo a nada de esto. Lo que pasa es que es un campo muy desconocido y poco regulado. Hay una legislación en marcha. El año que viene vamos a tener en la Sociedad Española de Oncología Médica, se escribe SEOM. Hay una página para pacientes que me parece muy fiable si no domináis el inglés, aparte porque el Código Europeo también está. Y aquí hay muchas referencias bibliográficas a ese respecto, ¿de acuerdo? No hay evidencia científica, pero tampoco en contra. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Buenas. Sí. Un micrófono. Coge el micrófono y te oirán todos. Hola, buenas tardes. Estoy diagnosticado de un linfoma no Hodgkin, lo que es la micosis fungoide. Y bueno, yo no he fumado nunca en mi vida, la dieta es sana, equilibrada. Y entonces, bueno, sigo realizando deporte, pero a veces me cojo y me voy en bicicleta a lo mejor un par de horas o 2 horas y media. Y quería saber si a lo mejor es contraproducente a lo mejor realizar un deporte un poco más. Como bien ha dicho la doctora Baltueña, el ejercicio físico intenso, sobre todo, no hacer mucho. A ver si te soy capaz de responder. Es como comerte una vaca de golpe o a filetes. No sé si esto es gráfico. Entonces, como bien ha dicho la doctora Baltueña, salvo el deporte, yo imagino que el deporte que practicaría durante la enfermedad no tendría la vigorosidad que tenía previamente, porque entre otras cosas no puedes, ¿de acuerdo? No sé si estás con tratamiento ahora mismo, estás en periodo de observación. Bueno, el tratamiento ahora mismo es tomar el sol. Exactamente, ya sabes que que los ultravioletas van bien para esta enfermedad a veces y no. Pero sí que te digo que, como bien ha dicho la doctora Jara Baltueña, y esto sí que hay evidencia científica, hacer el ejercicio concentrado, por ejemplo, todos los miércoles 3 horas de ciclismo, provoca un nivel de inmunosupresión. Y el nivel de la inmunidad es fundamental, sobre todo en las neoplasias hematológicas, porque la tuya es una neoplasia hematológica. La verdad es que los tratamientos los llevan las compañeras de hematología. Pero como había dicho la doctora Baltueña,
es como tomarte 2 copas de vino repartidas o beberte 1 litro de repente el sábado, ¿eh? Hay que repartir un poco la intensidad del ejercicio. Coge la bicicleta, no hace falta que te vayas a Zaragoza y vuelvas. Puedes ir a un sitio más cerca y hacerlo con un poquito de más moderación. ¿De acuerdo? Sí, bueno, lo realizo a menudo. Lo que pasa es que de vez en cuando sí que nos unimos en un grupo y... Bueno, también te digo, tú puedes llevarlo a cabo, no te supone acabar casi para... ¿Lo llevas perfectamente? Sí, bueno. ¿No tienes afectación sistémica ahora mismo? Quiero decir, ¿no hay enfermedad en otros sitios? No. Perfecto. La situación tuya no es la misma que un paciente que está con tratamiento quimioterápico o con una enfermedad secundaria, esto es sinónimo de metástasis. Entonces tú, de vez en cuando te puedes, como ha dicho ella, que a veces cerraba el cajón, te puedes permitir algún día irte con la bicicleta. Tampoco tienes que vivir en un así coartado, ¿eh? Lo que sí peco es que me gusta comerme algún pastelillo de... No. Si a ella le gusta cerrar el cajón y... Sí. ¿Alguna pregunta más? Pues si no tienen más preguntas, yo creo que hemos cumplido muy satisfactoriamente el plan que había trazado Juan con estas jornadas de este año. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a las protagonistas, y hasta el año que viene. La próxima que será el año que viene. Muchas gracias. Súper llorona y dijo el chiquillo, yo ya no puedo.